Fanfic Patriots Down. Este fanfic no me pertenece. Link del creador en la descripción. Descargo de responsabilidad. Naruto es de Masashi Kishimoto. Cree un server de Discord para que me recomienden fanfics para subir al canal. Link del server en la descripción. Descargo de responsabilidad. Soy dueño de Naruto. Los ojos del color de la pizarra se asomaban por encima de los dedos empapados, mirando en silencio a los tres niños frente a él. No, se corrigió internamente, aunque sus pensamientos estaban nublados. Ahora están lejos de ser niños. Incluso ahora, los tres pares de ojos que miraban al suelo frente a ellos estaban ensombrecidos. Incluso embrujado. Nunca fue una mirada que debería pertenecer a aquellos de su edad. Sabía sin mirarse al espejo que sus ojos tenían la misma calidad. No todos los días se enteró de que había perdido a un hijo. Inesperadamente, una lágrima solitaria abandonó el ojo derecho de Sarutobi. Se quitó rápidamente, más rápido de lo que el ojo podía parpadear. No podía permitirse mostrar emoción. No aquí, no ahora. Él era el Hokage. Tenía tropas que liderar. El opresivo silencio que colgó en la oficina del Hokage después de que Naruto contó la historia del equipo 10 podría haberse cortado con un kunai. Un solo suspiro escapó del Sandaime, la silenciosa exclamación fue casi ensordecedora en la oficina circular. ¿Eso es todo?, preguntó en voz baja, la voz se mantuvo firme por una fuerza de voluntad insondable. Los asentimientos de 2/3 del equipo lo saludaron, mientras Naruto hablaba. Sí, Hokage-sama. Su voz era casi monótona, carente de inflexión y carente de emoción. No era la primera vez que ese día Sarutobi deseaba tener la bola de energía sonriente e interminable que una vez había sido Uzumaki Naruto de regreso. A pesar de lidiar con su propio dolor por la noticia de la muerte de su hijo, el anciano no pudo evitar entristecerse por la pérdida de inocencia que estos shinobi, niños, en realidad, habían sufrido. Naruto especialmente. Sus dos compañeros de equipo tenían familias con las que regresar a casa, personas que los ayudaran a sobrellevar la pérdida de un sensei. Naruto no tenía a nadie. En un momento, pudo haber tenido el Sandaime al que acudir con sus problemas, pero se había distanciado voluntariamente del Hokage años antes. Eso, sin embargo, probablemente era lo mejor. Naruto necesitaría poder manejar sus propios problemas en el futuro, y no siempre tendría la protección del anciano Hokage. Incluso si lo hiciera, Sarutobi probablemente no habría sido de mucha ayuda para el niño, dado que él mismo tenía que lidiar con la pérdida de su segundo hijo en silencio. No por primera vez, Sarutobi reflexionó sobre su posición. El sombrero del Hokage es realmente una maldición, se lamentó. En un mundo donde las coincidencias fueron anunciadas como un mito, el triste estado de cosas que era la posición del Hokage solo podía considerarse uno. Con el tiempo, todas las familias y clanes que habían ocupado la sede del Hokage se habían reducido a una. El alumno descarriado de Sarutobi fue el último del otrora gran clan Senju, sus patriarcas los mismos padres fundadores de la aldea que ahora cuidaba. El último en la línea Namikaze, una vez orgulloso, aunque pequeño y desconocido hasta que el Yondaime dejó su marca en el mundo, se sentó frente a él, su voz no traicionó nada. El mismo Sarutobi había sobrevivido a su esposa, su primer hijo y ahora su segundo. Sería condenado antes de sobrevivir a su nieto. Un solo asentimiento solemne sirvió como despedida del equipo 10, y los tres se dirigieron hacia las puertas dobles de madera que conducían al resto del edificio administrativo. Naruto, llamó el Sandaime. Su voz sirvió para detener a todo el equipo en seco. El chico en cuestión se volvió para mirarlo, con el rostro todavía inexpresivo. Me gustaría una palabra. El rubio asintió antes de volverse hacia sus compañeros, quienes lo miraron expectantes. Continúa. Te alcanzaré más tarde. Los otros dos genin se marcharon sin decir una palabra, tomando su dirección sin preguntar. ¿Hokage-sama?, preguntó el chico, claramente desconcertado aunque no lo demostró. Siéntate, Naruto-kun. El chico hizo lo que le ordenó. Un suspiro de cansancio escapó del anciano líder una vez más, y Naruto no pudo evitar notar lo frágil que se veía el anciano. Durante toda su vida, el Sandaime había sido una figura más grande que la vida, gracias en gran parte al papel que el hombre había desempeñado en su propia educación. Ahora, sin embargo, parecía un anciano más, curtido y cansado por el paso del tiempo a su alrededor. Sin previo aviso, un ambú enmascarado de gato apareció de la nada, materializándose entre el Hokage y Naruto sin decir una palabra. Se colocó un solo pergamino en el escritorio de Sarutobi, y el hombre desapareció tan repentinamente como había venido. Un leve asentimiento fue todo lo que necesitaba. Naruto parpadeó cuando el hombre desapareció. Fresco, limpio y profesional.
El chico asintió ausente en reconocimiento. Justo a tiempo, como siempre, remarcó el Hokage, aparentemente complacido con el ambú, aunque su rostro permaneció inmóvil. Naruto se maravilló en silencio por el control emocional que tenía el hombre. Se acababa de enterar de que su hijo había muerto no hacía 30 minutos y estaba funcionando casi como si todo fuera como de costumbre. La única evidencia de su confusión emocional era el cansancio de su expresión, y el genin tenía pocas dudas de que podría ocultarse si el hombre así lo deseaba. El pergamino fue empujado hacia un lado y el anciano volvió su atención a Naruto. Le preguntaría cómo se siente, pero sé por experiencia que esa no es una pregunta que alguien desee responder cuando está de duelo. Naruto casi sonrió en respuesta a la no del todo pregunta. Sabía exactamente lo que estaba preguntando el Sandaime. Estoy lidiando con eso, comenzó vacilante, algo inseguro de sus propios sentimientos al respecto. Durante la totalidad del viaje del equipo 10 desde Wave, había estado haciendo todo lo posible por no pensar en su sensei muerto, solo logrando exactamente lo contrario. No había ayudado que literalmente hubiera estado cargando el cuerpo del hombre en su mochila. Naruto había estado más que aliviado de pasárselo al escuadrón Anbu que se había reunido y los había escoltado las últimas 10 millas de regreso a Konoha. Una y otra vez en el camino de regreso a la aldea, los consejos de Asuma sobre cómo lidiar con su situación con su nivel de poder se desarrollaron en su mente. ¿Harías bien en dejar de pensar en eso?, comenzó Asuma. No hay mucho que puedas cambiar sobre tu situación con respecto a otros ninjas, así que solo puedes concentrarte en mejorar. Aunque en su mayoría no tiene relación, el mismo principio se aplica a su situación ahora. Asuma estaba muerto, no importaba lo doloroso que fuera tener que reconocerlo, y no había absolutamente nada que pudiera hacer al respecto ahora. Por muy insensible que fuera, Naruto sabía que no servía de nada insistir en ello. Por mucho que odiara admitirlo, poco más podría haber hecho en el puente para ayudar a su sensei. Sí, podría haber refrenado mejor a Aku, sabía que no volvería a cometer ese error, pero había poco más. Las misiones se iban al infierno todo el tiempo, los eventos se salían de control más rápido de lo que una persona podía parpadear. La mayoría de las veces, las personas terminaban muertas debido a pequeños detalles que nadie tenía derecho a esperar que significaran nada, y los sobrevivientes tenían que recoger los pedazos. Francamente, si era honesto consigo mismo, lo que más le molestaba era el hecho de que se las estaba arreglando para seguir adelante tan rápido. Había aceptado rápidamente que había poco que pudiera haber hecho para salvar a Asuma, y pensar en eso ahora no logró nada. Era esta aceptación casi tranquila lo que lo inquietaba. Naruto nunca había perdido a nadie cercano a él antes, no había tenido a nadie a quien perder realmente, y sabía que la mayoría de las personas estaban casi inconsolables cuando perdían a un ser querido. Se sintió separado de todo, una vez que el dolor inicial se desvaneció en algún lugar entre Wave y Konoha, y lo asustó. A pesar de sus recientes tratos con el demonio en su estómago, todavía mantenía su miedo de volverse algún día como el monstruo. La aceptación insensible de la muerte de alguien que le importaba era acercarse a su zona de peligro mental, como un asesinato indiferente. No había duda de que extrañaría a Asuma, pero no iba a empezar a llorar de nuevo. Parecía antinatural y no le gustó. Estoy lidiando con eso, dijo Naruto resueltamente una vez más. El Sandaime lo miró cuidadosamente, escudriñando su rostro con una mirada penetrante, antes de ofrecerle a Naruto su propio asentimiento. Nunca es fácil lidiar con la pérdida del sensei de uno, Naruto se dio cuenta de que el anciano estaba hablando por experiencia, y solo podemos seguir adelante, haciendo nuestro mejor esfuerzo para vivir como ellos hubieran querido que viviéramos. El Sandaime miró por la ventana y miró a su aldea. Te llamé por algunas razones. Los ojos de Pizarra se clavaron en el azul, ahora más gris de lo que habían sido antes. En primer lugar, quiero que sepas que no te hago responsable de lo que sucedió. Esas cosas suceden en las misiones mucho más de lo que me gustaría, pero tengo pocas dudas de que los eventos que ocurrieron estuvieron fuera de tu control. Naruto se reclinó en su silla, aliviado a pesar de sí mismo. La idea de que Sandaime podría culparlo por la muerte de su hijo se le había ocurrido a Naruto, pero no le había prestado mucha atención, tan envuelto que estaba en su propia confusión mental. No había duda de que el Hokage podría haber echado la culpa a sus pies. Que no lo hubiera hecho le había quitado de los hombros una carga desconocida. En segundo lugar, les ofrecería una advertencia, dijo el Hokage. El rostro del hombre estaba tan serio como lo había sido la noche que Naruto se enteró de su inquilino, y el rubio tenía pocas dudas sobre de qué se trataría esto.
Ah, hablaste libremente sobre cómo canalizaste el chakra del Kyuubi en la batalla entre tú y Zabuza, habló el anciano. A pesar de las obvias ventajas que te ofrece el poder, ten cuidado con su uso. Dudo que tenga que advertirte sobre los efectos perjudiciales que el chakra puede tener en tu cuerpo. Sí, Hokage-sama, dijo Naruto, sus pensamientos más íntimos se alborotaron mientras luchaba contra el impulso de contarle al hombre sobre su trato con el zorro. Por razones obvias, había dejado los detalles de su conversación con el demonio fuera de su informe, y ahora luchaba con la idea de ocultar información al Hokage. Naruto no tenía ninguna duda de que el Hokage encontraría una manera de aislar a la bestia de Naruto por completo, por su propio bien, por supuesto. No podía permitir que eso sucediera. Ese poder iba a ser su carta de triunfo, y no estaba dispuesto a dejarlo pasar. No solo ayudaría a salvar su propia vida en el futuro, sino que sería invaluable si alguna vez se encontrara con un enemigo lo suficientemente lejos de su propio nivel de habilidad. Las vidas de su equipo pueden depender de él, como lo hicieron en el puente, y estaría condenado si los dejaba morir como lo había hecho Asuma. Así que guardó silencio. En tercer lugar, es este pergamino. El anciano señaló el pergamino que había dejado el gato enmascarado Anbu. Naruto parpadeó mientras el Hokage lo desplegaba sin florituras, dejando que se mostraran los sellos inscritos en él. ¿Un rollo de almacenamiento? Se preguntó Naruto. ¿Por qué un Anbu interrumpiría una reunión del Hokage simplemente para dejar un simple rollo de almacenamiento? Incluso cuando la pregunta pasó por su mente, la respuesta le llegó espontáneamente. El Hokage lo confirmó no un momento después. Estos son efectos personales recuperados de Asuma. El Hokage finalmente traicionó algo de emoción cuando los efectos personales de su hijo fueron colocados frente a él, su voz se quebró levemente. El problema desapareció casi tan pronto como llegó, reprimido por una voluntad de hierro nacida de décadas de decisiones difíciles y confusión emocional. Naruto sintió que su ya enorme respeto por el anciano aumentaba, incluso mientras las emociones crudas se desarrollaban en su psique. El Hokage se mordió el pulgar y lo presionó contra el primero de los sellos de almacenamiento inscritos en el pergamino. Una ligera aplicación de chakra y una bocanada de humo anunciaron la aparición de los famosos cuchillos de trinchera de Asuma. Naruto miró las armas características de su sensei, algo sorprendido de verlas allí, aunque las había estado esperando. ¿Puedo? Preguntó en voz baja. Asuma había sido bastante anal sobre quién tocaba sus espadas favoritas, y Naruto solo había puesto sus manos sobre ellas 2 veces antes. El Hokage asintió con una leve sonrisa. Por supuesto, ahora son tuyos. Ante la mirada de sorpresa de Naruto, Sarutobi asintió, la sonrisa aún se dibujaba en su rostro. Oh sí. Naruto no estaba seguro de cómo responder. Ni siquiera se había imaginado que recibiría los preciados cuchillos de los nudillos de los que su sensei había estado tan orgulloso. Había pensado que irían al Hokage, o al menos reservados para el sobrino de Asuma, Sarutobi Konohamaru. Pero, comenzó, solo para desvanecerse. No sabía muy bien cómo expresar su confusión, y no era como si no quisiera los cuchillos. En realidad, todo lo contrario. Simplemente no estaba acostumbrado a recibir regalos, de ningún tipo. El Hokage se encogió de hombros con un suspiro. Ciertamente no los necesito, Naruto-kun, y mi nieto no tiene la paciencia para aprender el arte de mi hijo. Estoy seguro de que Asuma hubiera querido que los tuvieras, en lugar de que acumularan polvo en mi estate como un recuerdo simbólico. Naruto casi se rió entre dientes. Eso sonó como algo que habría dicho su sensei. Ahora que lo estaba escuchando activamente, podía ver de dónde había sacado Asuma algunos de sus patrones de habla, aunque dudaba que el hombre lo hubiera admitido alguna vez. Todavía se sentía incómodo por recibir los cuchillos, pero no estaba dispuesto a luchar. Asuma lo había estado entrenando en el manejo de espadas dobles durante meses. No estaba dispuesto a rechazar la oportunidad de usar cuchillas de tan alta calidad, independientemente de cómo llegara a ser. Mientras el anciano estuviera de acuerdo con eso, él también lo estaría. Sería como tener una parte de su sensei con él en todo momento. El pensamiento casi le hizo reír. Dios, soy un puto idiota. Naruto se inclinó hacia adelante con confianza, agarrando las hojas gemelas con ambas manos, los dedos enrollados alrededor del cuero desgastado que protegía los mangos. De forma espontánea, sintió que su chakra comenzaba a filtrarse en las hojas. Un rápido momento de concentración más tarde, su chakra se transformó en viento, y de los cuchillos habían surgido hojas idénticas de 1 metro, casi invisibles. Impresionante, elogió Sarutobi. Y fue.
Tal manipulación elemental de alto nivel era casi inaudita en Genin. Parece que no estabas exagerando cuando dijiste que tenía talento, Asuma-kun. En verdad, el alumno favorito de su hijo tenía mucha más habilidad de la que Sarutobi le había dado crédito originalmente. El Hokage tomó todos los informes con un grano de sal saludable. Fue una agradable sorpresa en un día lleno de tristeza. Sin decir una palabra, Naruto retractó el chakra del viento, notando ociosamente lo más fácil que era hacerlo con espadas especialmente diseñadas, en lugar de kunai comunes. Se guardó los cuchillos en el bolsillo en silencio, tomando nota mental de que les hicieran una pistolera. Asuma los había sujetado a su cinturón en todo momento, pero Naruto no deseaba que estuvieran colgando al aire libre. ¿Hay algo más?, preguntó Naruto aturdido, porque esa era la mejor manera de describir su voz. El chico pensó que podría haber captado una pequeña mueca en el rostro del Hokage, pero fue demasiado rápido para decirlo correctamente. De mi hijo, no lo hay, dijo Sarutobi. Aplicó otra pequeña explosión de chakra al pergamino abierto sobre el escritorio. De Konoha y Kirigakure, lo hay. Naruto arqueó una ceja confundido, aunque sabía de lo que hablaba el Hokage. Contra lo que le hubiera gustado, hubiera preferido simplemente quemar los cuerpos. Los cadáveres de Zabuza y Ako habían sido sellados en pergaminos, al igual que los de Asuma, para ser llevados de regreso a Konoha. Sorprendentemente, aunque tal vez no tanto, considerando que su familia contaba en gran medida con el cuerpo de un Tennin, a Kiba se le ocurrió la idea, afirmando que tanto el dinero como los secretos se podían obtener de los cuerpos de los ninjas muertos. Tanto Naruto como Ino no habían querido participar en el transporte de los cuerpos de los asesinos de su sensei de regreso a Konoha, pero finalmente se habían dejado llevar por la lógica de que también podrían sacar provecho de sus enemigos muertos. Hacía frío, pero a Naruto no se le ocurrió nada más apropiado que cortar el cuerpo de Zabuza y descubrir sus secretos. El único problema era la cabeza de Zabuza, los restos no eran más que pasta que los trabajadores de Tazuna habían limpiado del puente. Hasta donde él sabe, uno solo puede reclamar la recompensa de una persona si tiene una prueba incontrovertible de la muerte. La cabeza no era la única forma, sino la forma más fácil y común de hacerlo. Sin la cabeza, se hizo mucho más difícil identificar el cuerpo y, a pesar de que el Hokage no dudaba de Naruto, el chico pensó que Kiri podría ser un poco más escéptico de que un genin matara a un temido Jonin. La idea lo golpeó como un mazo. La espada, fue todo lo que dijo. Sarutobi asintió, sin decirlo directamente, pero luciendo complacido con la rápida deducción de Naruto. De hecho, los Kiri no Shinobi Gatana Shichinshu eran tan famosos por sus espadas distintivas como lo eran por sus habilidades Shinobi y su brutalidad. La única forma en que los 7 de la niebla habrían renunciado a una de sus espadas era, y está, en la muerte, dijo Sarutobi. Voz dura. Tenía un sano respeto y aversión por lo que alguna vez había sido una de las organizaciones shinobi más influyentes del continente. Que uno de sus miembros hubiera matado a su último hijo solo había realzado ambos aspectos de su opinión. Kubikiribocho servirá como toda la prueba que Kirigakure necesitará de la muerte de Zabuza. Naruto asintió con vacilación, asimilando la información con una mueca y solo un toque de orgullo. Independientemente de las circunstancias, había logrado matar a un ninja famoso, un Jonin. Una sonrisa que era completamente inapropiada, dada la situación, amenazó con atravesar su rostro. Incluso podría conseguir un lugar en uno de los libros de bingo de Kiri. El pensamiento atrajo mucho a su lado infantil, que buscaba atención y que había dominado su psique cuando era más joven. Más allá de eso, sin embargo, había una reivindicación del tipo más dulce. Hasta que tus nombres aparezcan en mi libro de bingo, no eres un verdadero shinobi en mi mente. ¿Quién es el verdadero shinobi ahora, Zabuza? Naruto pensó con deleite. Con la muerte de Zabuza confirmada, Naruto probablemente ocuparía un lugar en ese mismo libro de bingo que el demonio de la niebla ha tenido en tan alta estima. La suma apropiada será depositada en tu cuenta, decía el Hokage, sin darse cuenta de los pensamientos internos de Naruto. El precio de la cabeza del niño, aunque es mucho más bajo que el de su maestro, se complementará con la cantidad que paga Konoha por las nuevas líneas de sangre y la información sobre ellas. Será a un precio reducido, por supuesto, ya que el niño está muerto. Y dividirlo entre su equipo. Naruto asintió distraídamente, agradeciendo interiormente a Kiba a los cielos por la ganancia financiera inesperada que estaba a punto de experimentar. No devolvería a Asuma, pero era bueno tener de cualquier manera. El Sandaime suspiró por lo que pareció ser la 100ª vez ese día.
Por último, Naruto-kun, deseo que sepas que mi puerta siempre está abierta para ti. Si tienes alguna pregunta, sobre cualquier cosa, no dudes en preguntarme. Naruto asintió una vez más, esta vez con una pequeña sonrisa en su rostro. Gracias, Hokage-sama. Un silencio flotaba en el aire por unos momentos, antes de que Naruto se levantara con fluidez. Estaba interiormente complacido con la reunión, a pesar de su origen. No tenía ninguna duda de que la muerte de Asuma pesaría mucho sobre él durante algún tiempo, pero no tenía sentido insistir en ello. Haría lo que dijo el Sandaime, haciendo todo lo posible por vivir como Asuma hubiera querido que viviera. Protegería su hogar. Sin necesidad de indicaciones, Naruto hizo una reverencia al Hokage y salió de la oficina. Saruto vio al chico irse con una expresión contemplativa. Una pequeña sonrisa apareció finalmente en sus rasgos, al ver la resolución formada en el chico a través de sus ojos. El niño todavía tenía corazón a pesar de las dificultades por las que había pasado cuando era niño. Los pensamientos de su hijo muerto llenaron su mente por un momento antes de ser desviado a un lado una vez más. Tendría tiempo para llorar después de un último negocio. Se formó un sello de una sola mano, y Sarutobi solo tuvo que esperar 5 segundos completos antes de que el gato Ambú enmascarado antes se materializara del piso frente a él. Hokage-sama. Hiruzen agitó una mano. A gusto. El hombre se puso de pie con fluidez, la postura relajada aunque todavía en atención. Sarutobi casi sonrió ante la crujiente profesionalidad. Kakashi lo entrenó bien, reflexionó. Quítate la máscara Tenzo, tengo una nueva tarea para ti. Naruto había aprendido desde muy joven que el cosmos, los cielos para algunos, los dioses para otros, se preocupaban poco por los asuntos del día a día de los hombres. Quienquiera que haya creado el universo ciertamente lo dejó a su suerte, y no se molestó con ningún hombre, sin importar cuántas sectas religiosas argumentaran lo contrario. Fue por esta razón que Naruto no se inmutó ante el sol brillante que golpeaba la parte posterior de su cabeza y cuello, mientras que muchas figuras vestidas de negro en el funeral parecían mirar el clima con resentimiento. Sus propios compañeros de equipo podrían ser incluidos en eso, ya que más de una vez había visto a Kiba Ino mirando hacia arriba, casi como si pensaran que el clima se burlaba de ellos y de su pérdida. Naruto lo sabía mejor. Cualquier poder superior que existiera no le importaba cuando un hombre moría. Ciertamente no se había preocupado por un huérfano solitario que crecía oprimido por una población descontenta. Una mirada a su izquierda presagió una piedra con la cara de Kiba, el perro ninja en una lucha desesperada consigo mismo para contener las lágrimas que tenía. Una mirada a su derecha mostró a Ino, que había perdido la misma lucha, con rastros de lágrimas en su rostro cuando Sandaime hizo el panegírico. Para algunos, fue un querido amigo tomado de entre nosotros. Para otros, fue un compañero de armas. Yo mismo perdí un hijo, mi nieto, un tío, mientras que 3 de nuestras llamas jóvenes más brillantes perdieron a su sensei. Naruto se armó de valor, obligando a su cuerpo a no moverse ni un ápice cuando sintió la mirada de al menos un centenar de personas clavarse en su espalda. Tales eran los peligros de estar al frente de la procesión. Él y su equipo recibieron el honor de estar al frente, junto a Sarutobi Konohamaru y muchos de los asociados personales de Sandaime. A los 3 se les había ofrecido la oportunidad de hablar, pero todos la rechazaron. Kiba y Ino habían estado preocupados por hablar frente a una enorme corona, ambos no confiaban en hacer justicia a su sensei. Las reservas de Naruto habían sido similares, aunque estaba más preocupado pensando en cómo una multitud de 200 personas, muchas de ellas civiles, reaccionarían ante su presencia en el podio. Sabía que nadie intentaría nada, pero no lo hizo. En particular, tengo ganas de recibir la sin duda masiva cantidad de miradas que vendrían con su discurso. De todos modos, tenía suficiente con lo que lidiar con regularidad. Ese fue uno de los resultados de la misión fallida a Wave Country que Naruto simplemente no pudo superar. Si bien apenas hubo algo bueno de esa misión, la actitud de los aldeanos hacia él solo se había vuelto aún más ridícula. No le había gustado antes, pero la gran mayoría lo había ignorado a favor de hacer cosas mucho más útiles y productivas, como vivir sus vidas. Ahora, sin embargo, parecía que las cosas habían vuelto a ser como eran en sus días de bromas. No podía caminar por una calle sin tener que lidiar con el resentimiento de al menos una docena de personas diferentes. Ellos, de alguna manera, lograron culparlo por la muerte de Asuma, uno de los Jonin más respetados de la aldea y el hijo de Sandaime. Supuso que no debería haber sido una sorpresa.
Cualquier mal resultado que sucediera en cualquier misión de la que él formara parte inevitablemente se reflejaría en él, aunque solo fuera por el QB. El cielo prohíbe que la culpa recaiga en la parte culpable, Zabuza en este caso. Mientras que Naruto había jugado un pequeño papel en la muerte de Asuma, al no contener adecuadamente a Aku, Sandaime había logrado perdonar al chico su error, y eso era todo lo que necesitaba en la mente de Naruto. El resto del mundo no significaría nada si Sarutobi no responsabilizaba a los Genin, la voluntad general de la población sería condenada. Aún así, extrañaría ser casi un nulo en la aldea, como lo había sido antes de que se hiciera pública la noticia de la muerte de Asuma. Con la reversión de su broma, la mayoría de los aldeanos habían dejado de prestarle atención al rubio, optando por dejarlo amplio y nada más. Ahora, todos habían vuelto a su antiguo y encantador yo. Un ceño cruzó su rostro al recordar las muchas miradas duras que había estado recibiendo recientemente. Se había hecho una promesa a sí mismo y al Sandaime de vivir como Asuma hubiera querido que lo hiciera, y su sensei habría querido que protegiera la aldea por la que él mismo había servido y por el que había muerto. Ese objetivo ya se estaba volviendo mucho más difícil en la mente de Naruto. La ironía de la situación no pasó desapercibida para el chico. Durante la mayor parte de sus pre-10 años, había hecho todo lo que estaba en su poder para que la gente de Konoha se fijara en él, para bien o para mal. Ahora, todo lo que quería era un anonimato silencioso. En algún momento entre los espacios de sus pensamientos, el Sandaime había terminado con su discurso, y la multitud se dirigía al ataúd para presentar sus respetos finales al Jonin caído antes de que el cuerpo fuera incinerado. Habiendo sido atrapado en sus pensamientos, Naruto se perdió la señal para moverse y tuvo que apresurarse para atrapar la procesión. Mientras se movía, sus ojos captaron las pupilas de obsidiana de su primer amigo, Sasuke, y el resto de los equipos novatos Genin habían venido a presentar sus respetos, y el chico le ofreció un gesto de respeto con la cabeza. Naruto se lo devolvió rápidamente, aunque un poco vacilante. Podía decir con seguridad que finalmente podía entender de dónde venía Sasuke con su pensamiento de venganza hacia su hermano. Puede que nunca sintiera la rabia al rojo vivo que Sasuke sentía hacia Uchiha Itachi, su rabia había muerto con Zabuza y Gatou, reemplazada por una ira fría dirigida más a la situación que a cualquier otra cosa, pero podía simpatizar completamente con el Vengador en potencia. La necesidad de ver a Zabuza muerto había provocado la rabia inducida por el Kyuubi de Naruto. El pensamiento perdido de lo que podría haber sido de Uchiha Itachi si Sasuke hubiera tenido la mala suerte de soportar que el Kyuubi lo golpeó mientras agarraba una rosa blanca de la pila. Naruto dudaba que quedara mucho del Nukenin. El pensamiento se desvaneció tan rápido como había llegado. Tranquilízate, Naruto, estás en un maldito funeral, pensó con saña. Y, sin embargo, a pesar de estar en el funeral del hombre que había sido su sensei, amigo, mentor y lo más parecido a una figura paterna que probablemente tendría, Naruto no se atrevía a compartir la misma melancolía que el resto de la procesión. No había duda de que extrañaría a su sensei, pero había aceptado el hecho de que Asuma había muerto en sus propios términos, a pesar de su brusquedad. De buena gana se había puesto en peligro por la gente de Wave, y lo había pagado. La muerte era la compañera constante de un shinobi, nunca más de 1 o 2 pasos atrás, y siempre esperando para poner una mano en tu hombro. Todos los pensamientos huyeron de la mente de Naruto cuando finalmente se encontró cara a cara con su sensei por última vez. La cabeza había sido cosida de nuevo al cuello y el médico forense había eliminado todos los rastros de sangre y heridas. Era un protocolo estándar, para que los amigos y familiares del difunto pudieran ver a su ser querido por última vez antes de que el cuerpo fuera incinerado para preservar los secretos. El cabello negro había sido peinado hacia atrás, la perilla, algo desaliñada en vida, había sido cortada y recortada, y el itayate estándar había sido pulido para darle un brillo reluciente. Su chaleco antibalas había sido reemplazado por uno nuevo, al igual que la banda de los 12 guardianes de élite, junto con el resto de su ropa. Lo único que le faltaba eran las navajas de trinchera por las que se le conocía también y su habitual cigarrillo. Era nítido, limpio, profesional, todo junto muy agradable, y nada parecido a lo que Asuma había sido en su vida. Aunque Naruto había aceptado y llegado a un acuerdo con la muerte de su sensei, ver el cadáver del hombre retocado y exhibido fue como una bofetada en la cara y un puñetazo en el estómago. No era su sensei tirado en ese ataúd. Era solo un cuerpo. El rubio le dedicó al cadáver una última mirada mientras dejaba caer su flor en la parte superior de la pila sin ceremonias, caminando rápidamente desde la plataforma elevada.
Pasó junto a algunas personas que regresaban lentamente a sus asientos o a lugares desconocidos, pasando a trompicones sin preocuparse por el decoro. Una mano en su hombro derecho lo detuvo en seco, y se giró abruptamente. La mano derecha golpeó su cadera en un gesto que habría dejado un kunai en su mano si hubiera estado usando su pistolera. Tal como estaban las cosas, calmó su impulso de arremeter contra el delincuente cuando se encontró cara a cara con un par de ojos carmesí que le recordaban mucho a él. A pesar de toda su valentía, Naruto nunca miró directamente a los ojos de Sasuke durante sus entrenamientos, por temor a volver a esa noche. Donde el último Uchiha no tenía nada más que rabia hacia su hermano mayor, Naruto tenía miedo. El miedo a un hombre cuyo poder había llevado a un clan que alguna vez fue poderoso a la muerte y lo mantuvo indefenso sin esfuerzo. Un poder que estaba, en su esencia, construido alrededor de pupilas carmesí. Pero claro, estos no eran sus ojos. Eran más suaves, mucho más suaves y tenían una compasión y empatía de las que Naruto no creía que Uchiha Itachi hubiera sido capaz. Tardíamente, Naruto se dio cuenta de que Yui Kurenai estaba hablando. Por lo que sé que no deseas escucharlo. Son todo lo que puedo ofrecerte, Uzumaki-san, así como un oído si lo necesitas, dijo, su voz un susurro mientras todavía estaban al alcance de la audiencia del funeral. Naruto asintió con cierta distracción. Gracias, pero no quisiera perder tu tiempo, fue todo lo que logró. No estaba del todo seguro de qué decir. No ayudó el hecho de que se hubiera perdido la mitad de su declaración. Una suave sonrisa saludó al genin, y Naruto sintió que se sonrojaba un poco a pesar de sí mismo. Yui Kurenai era impresionante. Por supuesto, Uzumaki-san, Naruto, por favor. Naruto-san entonces. La jonin hizo una pausa por un momento, sus ojos evaluándola. Pero estoy seguro de que podría hacerlo mucho peor por la compañía. Asuma siempre decía lo mismo. Estaba orgulloso de ustedes, de todos ustedes, en realidad, pero de ustedes sobre todo. Naruto se rascó la nuca avergonzado, el chico se sentía incómodo con la situación ahora más que nunca. No estaba acostumbrado a los elogios abiertos, especialmente de un jonin. Convertirse en una persona decente no es fácil con sus antecedentes, dijo, pero lo logró. La mujer lo miró a los ojos con complicidad. Elevarse por encima de nuestros demonios personales nunca es fácil, especialmente por la forma en que te obligaron a crecer. Estaba orgulloso de decir que eras alguien en quien confiaría tanto su propia vida como la de los aldeanos, a pesar de tu pasado. La palabra demonio golpeó a Naruto como un martillo, y bajó los ojos, sin poder encontrar las pupilas carmesí del amigo de su sensei. Una culpa como la que Naruto no había sentido antes le retorció el estómago como una bayoneta. No hace 15 minutos había estado menospreciando las vidas de las mismas personas que Asuma había jurado proteger, y las personas cuyas vidas ahora estaban confiadas a Naruto en su lugar. Sin embargo, lo obligó a bajar y habló una vez más. ¿Por qué me estás diciendo esto?, preguntó en voz baja. El jonin lo miró en silencio por un momento. Porque deberías escucharlo. Asuma no siempre fue uno de los elogios directos, y mereces saber lo que pensaba de ti. Naruto asintió. ¿Qué fue él para ti?, preguntó, vislumbrando una conversación con Ino y que iba regresando a él. Por lo que sabía, ella había perdido tanto como él. Kurenai se detuvo por un segundo, antes de recomponerse con un esfuerzo apenas visible. Éramos amigos, supongo. Ella suspiró. Quizás algo más algún día, pero solo amigos en realidad. Naruto se calló, sin saber en absoluto cómo responder. Ella había perdido tanto como él, aunque lo disimulaba bien. Él siempre había sido bueno para leer el lenguaje corporal, y ella le gritaba incomodidad. Si bien podría haber sido solo el tema, el hecho de que ella, una jonin, mostrara suficiente lenguaje corporal para que Naruto lo captara insinuaba algo más. Ella y Asuma habían sido más que amigas, fuera oficial o no. Si lo admitiría o no. Gracias, Kurenai-sensei, dijo formalmente, poniendo fin a la extraña conversación con una pequeña reverencia. La jonin bajó un poco la cabeza hacia él. Te deseo lo mejor, Naruto-san, dijo Kurenai con sinceridad, olvidando la torpeza anterior, antes de girar sobre sus talones y caminar hacia el funeral y su equipo, con el cabello negro como azabache, moviéndose de un lado a otro con cada paso. Naruto la miró por unos momentos antes de hacer su propia salida, aunque moviéndose en la dirección opuesta. El genin volvió la cabeza hacia el cielo mientras se abría paso a través de la aldea, pensamientos de Asuma, Kurenai y sus propias ambiciones revoloteando por su cabeza mientras el sol calentaba su rostro.
Más que nada, sus pensamientos permanecieron en las palabras de Kurenai y en el mensaje que llevaban de su sensei muerto. Sabía que su sensei había respetado sus habilidades, lo había demostrado con lo que le había estado enseñando al genin de 12 años, pero escuchar palabras tan positivas sobre sí mismo no era algo a lo que estuviera acostumbrado. Por lo que había dicho la bonita Jonin, Asuma había confiado en él entre sus 3 estudiantes para continuar con su legado. Naruto sabía muy bien que era un legado de servicio desinteresado a Konoha y Fire Country. Ese, sin embargo, fue el punto de fricción. Por mucho que Asuma hubiera pensado en él superando a sus demonios, Naruto realmente no lo había hecho, ni figurativamente ni literalmente, optando en cambio por empujarlos a un lado para ser tratados más adelante. Lo había hecho con la actitud de los aldeanos, y había desviado el verdadero pensamiento introspectivo sobre su situación con el Kyuubi para concentrarse en el aquí y ahora. En su defensa, tenía una razón perfecta para hacerlo con este último, pero no era realmente su estilo, en retrospectiva. Durante toda su vida, por breve que fuera en la actualidad, había sido un emprendedor. Ya sea a través de sus bromas para llamar la atención, o su actitud decidida hacia el entrenamiento para sobrevivir a la amenaza de Akatsuki, Naruto siempre había sido el agresor, el que trató de tomar sus problemas por los cuernos y luchar contra ellos. No lo había hecho con ninguno de sus demonios personales. La situación con los aldeanos se había movido a un lado para pasar a un segundo plano en el entrenamiento, y Naruto se había convencido a sí mismo de que realmente no le importaba lo que la población en general pensara de él. Mirando hacia atrás, tanto en el día de hoy como en su vida, sabía que este no era el caso. Su actitud, su intransigencia hacia cualquier cosa relacionada con él, lo irritaba como ninguna otra cosa. Eso tenía que cambiar. O al menos, tenía que encontrar una manera de lidiar con eso para que no interfiriera con su deber. Si Asuma le había confiado su legado de servidumbre a la aldea, los sentimientos personales no importarían. Como shinobi, y como alumno de Asuma, tenía el deber de servir, y estaría condenado si no cumplía con eso. Esa era una promesa, y Naruto nunca rompió sus promesas. El problema del Kyuubi era algo completamente diferente, y algo en lo que Naruto tendría que pensar mucho para poder manejarlo adecuadamente. No tenía intención de renunciar al poder que el demonio había puesto a su disposición, pero tendría que encontrar una manera de entrenarlo y usarlo de manera apropiada. Hacer que mataran a sus amigos porque confiaba en el instinto para usar el chakra era algo que no permitiría que sucediera, sin importar los resultados en el puente de Tazuna. Te tomaste tu tiempo. La voz repentina le dijo a Naruto que había llegado a su destino. Había estado tan absorto en sus pensamientos que no se había dado cuenta. Me desvié, fue todo lo que ofreció a cambio. Miró el rostro severo de su compañera de equipo hasta que ella rompió el contacto visual, eligiendo volver su mirada hacia la losa de piedra negra con forma de cuna y que servía como monumento de Konoha a los que habían caído en la batalla. ¿Entonces? Le preguntó la chica. Fue Kiba, tirado en la hierba junto al dúo rubio, quien respondió. ¿Y qué? Estamos aquí, ¿no? Naruto no se molestó en levantar una ceja. Suenas como si no quisieras serlo. El perro ninja se encogió de hombros y se sentó para mirar a sus compañeros de equipo. Personalmente, esto no parece ser algo que Sensei quisiera que hiciéramos. Ya hemos hablado de esto, Kiba, sermoneó Ino. Este es nuestro monumento, el de nadie más. Kiba simplemente se encogió de hombros. Como sea. Simplemente no creo que él apruebe que estemos deprimidos por un día. Está muerto ahora, Kiba, dijo Ino con dureza. No importa lo que quiera. Su voz se apagó un poco al final, quebrándose cuando la chica reprimió un sollozo. Naruto atrajo a la chica a un abrazo rápido. Se enterró en sus brazos cuando finalmente se permitió derrumbarse, las lágrimas caían libremente de sus ojos y los sollozos temblorosos sacudían su cuerpo. Él está muerto, Ino, y es por eso que estamos haciendo esto. Una vez, Naruto calmó. Solo por esta vez, se nos permite lamentarnos y llorar, y luego tenemos que seguir adelante como él quisiera. La respuesta de Ino fue llorar más fuerte, envolviendo sus brazos alrededor del genin rubio aún más fuerte. Incluso Kiba, normalmente bullicioso, estaba deprimido, sus propias lágrimas comenzaban a salir de sus ojos. Solo Naruto no lloró, aunque contuvo algunos sollozos mientras sus compañeros de equipo se derrumbaban. Finalmente, las lágrimas del grupo se agotaron y el equipo 10 yacía tendido sobre el césped bien cuidado alrededor del centograma. Naruto fue el primero en levantarse, tirando de Ino y Kiba con él por los brazos mientras caminaba hacia adelante, finalmente teniendo la vista completa de la piedra conmemorativa.
El nombre Sarutobi Asuma estaba grabado en la parte inferior, como el apellido en la piedra erigida para los héroes de Konoha. Naruto metió la mano en el bolsillo trasero de su atuendo fúnebre negro, sacando una caja rectangular blanca. ¿Los encontraste?, preguntó Ino. Naruto asintió mientras abría la caja y les pasaba un simple cigarrillo blanco tanto a Ino como a Kiba. Sí. Son caros como el infierno. El genin sacó un mechero de metal cuadrado del mismo bolsillo y lo abrió con un deslizamiento de los dedos. Una pequeña llama estalló, y Naruto encendió las puntas de los cigarrillos del equipo 10, los tres sosteniéndolos a unos centímetros de sus caras entre sus dedos. Por Asuma, declaró Naruto. Por Asuma, corearon Ino y Kiba. Los tres dieron una calada simultánea, y el sonido de la tos llenó el aire alrededor de la piedra conmemorativa de Konoha. 2 semanas habían sido la cantidad de tiempo que se le había concedido al equipo 10 para la licencia, y él había usado el tiempo para prepararse. Las primeras impresiones eran ridículamente importantes en el mundo de los shinobi, más aún para Sensei y sus futuros estudiantes. Incluso entre ellos, el equipo 10 sería un caso especial. Un equipo genin que había perdido a su sensei era una anomalía para la más grande de las aldeas shinobi, y no había duda de que el equipo 10 sería aún más complicado de manejar que un trío promedio de cadetes. Después de todo, tenían grandes expectativas. Respiró hondo para centrarse mientras se acomodaba en el claro. Las 2 semanas que había tenido que prepararse le resultaron extrañas. Como capitán de Anbu, el mejor en eso, estaba mucho más acostumbrado a planes vagos que solo se formaban realmente en el fragor de las misiones de alto nivel. Había adivinado su idea de prueba más de una vez, antes de finalmente decidirse por lo que su instinto le había dicho que hiciera. Lo había llevado a través de años de servicio al Hokage. No le fallaría frente a 3 genin novatos. Aún así, todavía se hizo tiempo para pasar por el lugar de su antiguo capitán para recibir un consejo amistoso. Había estado tan sorprendido como cualquiera cuando oyó que el ilustre ataque Kakashi finalmente se había decidido a asumir un equipo genin, pero su capitán había sido aún más sorprendido cuando el hombre aprendió que él iba a tomar en los estudiantes. Los estudiantes de Sarutobi Asuma en eso. Se había reído de la sorpresa de su antiguo capitán. Se había sorprendido mucho más cuando el Hokage dio la orden. Tenzo admitiría estar un poco molesto por ser reducido a instructor para algunos mocosos recién salidos de la academia, los cielos sabían lo pobres que eran la mayoría de los novatos, ya que preferiría estar sirviendo a su Hokage en misiones. Aún así, el Hokage había sido insistente y le había asegurado que solo sería por un corto periodo de tiempo, ya que al menos uno, si no más, de los miembros del equipo era una oportunidad para el ascenso a Chunin. Eso había llamado la atención de Tenzo y lo había llevado a investigar un poco los archivos del Hokage. Era útil tener una autorización de rango S. Los resultados habían sido casi tan sorprendentes de leer como lo había sido su asignación. Inuzuka Kiba había sido exactamente como sospechaba. Los informes decían que era ruidoso, impetuoso y arrogante, al igual que el resto de su clan salvaje. Era de esperar de los usuarios de perros, pero lo que fue una sorpresa fueron las habilidades del niño con su clan ninjutsu. Los registros de la academia mostraron que el niño estaba tercero en su clase en taijutsu, así como investigaciones más recientes mostraron grandes cantidades de crecimiento en los 3 meses y medio que había estado bajo Sarutobi Asuma. Su asociación con su perro estaba en un nivel alto para su edad, lo que mostraba un ligero indicio del potencial futuro del cuerpo de cazadores ninjas. Los Inuzuka constituían la gran población de cazadores de shinobi, y parecía que el heredero del clan se uniría a ellos. Yamanaka no había sido una sorpresa, aunque principalmente debido a la bipolaridad de los informes sobre ella. Sus récords de la academia mostraban habilidades por encima del promedio en todos los aspectos del estilo de vida shinobi, aunque se notó que su actitud necesitaba trabajo. La niña no se había tomado en serio su tiempo en la academia y sus profesores se habían dado cuenta. Eso contrastaba directamente con los informes que Sarutobi Asuma había escrito sobre la niña, llamándola motivada e impulsada a sobresalir. La joven muerta habló de altos niveles de mejora en su mandato bajo su mando, especialmente en el área del genjutsu. La idea de un genjutsu empuñando a Yamanaka era un pensamiento desgarrador ya que, combinado con sus técnicas mentales, las ilusiones podían volverse mucho más potentes. Y eso dejó el verdadero enigma. Uzumaki Naruto, dijo Tenzo al otro lado del claro, su voz suave. El chico rubio sostuvo la mirada del capitán Anbu con firmeza, su rostro cuidadosamente en blanco mientras observaba la escena a su alrededor. Por todos los derechos, el claro fue un desastre.
El suelo estaba destrozado en varios lugares, el signo de ninjutsu, mientras que las ramas de los árboles cercanos yacían esparcidas por la hierba. Chakra saturó el aire y se posó pesadamente sobre el rubio, quien había sido alertado de que su presencia era requerida en el campo de entrenamiento 11 por un pájaro mensajero. La pieza central, sin embargo, eran los cuerpos golpeados, magullados y ensangrentados de sus dos compañeros de equipo, ambos tendidos boca abajo a los pies de Tenzo. Encima de ellos, vestido con uniforme negro con un chaleco a juego y una media máscara similar a la de Ataque Kakashi, estaba Tenzo, ninja en mano, buscando a todo el mundo como el perfecto asesino. ¿Quién eres? ¿Qué estás haciendo aquí? Preguntó el chico, su propia voz plana. Tenzo estaba impresionado por dentro con el aplomo del chico. Sabía de muchos ninjas mucho más experimentados que perderían todo sentido del decoro cuando se enfrentaran a una escena similar. En algún nivel, el chico probablemente sabía que se trataba de una prueba, pero la idea de que no podría evitar que el chico llamara al Jonin. Los registros de la academia fueron mixtos con respecto a Uzumaki, los primeros fueron bastante mordaces hacia la supuesta falta de talento y ética de trabajo del niño. Esos habían durado un año, antes de ser reemplazados por revisiones mucho más moderadas, que indicaban un crecimiento sustancial de la habilidad, antes de finalmente decidirse por comentarios que rozaban elogios entusiastas. Naruto había sido segundo en su clase durante los últimos años de su mandato, solo superado por Uchiha Sasuke, un genio de renombre por derecho propio. Investigar más había mostrado un giro sorprendente en el entrenamiento del niño, ya que había comenzado a estudiar con Maito Gai, la tutela limitada del experimentado y poderoso Jonin, sacando a relucir el talento latente que la academia no había notado. Eso no es importante, respondió el ex capitán de Anbu. Lo único que importa es que estoy siguiendo mis órdenes. Los informes que su sensei fallecido había escrito seguían de manera similar a los de los últimos años de la academia. Sarutobi escribió que el último Uzumaki mostró un potencial apropiado para un Jinchuriki, el niño que posee enormes reservas de chakra para su edad, así como un talento de ninjutsu que el hombre se sentía incomparable con cualquiera de su generación, y mucho menos con su clase de graduación. El chico tenía afinidad por el viento, y el Jonin habló del entrenamiento en ninjutsu elemental en el último informe que había escrito. Todo eso, combinado con el rumor de que el genin había matado a Momochi Zabuza de todas las personas, un rumor confirmado por el Sandaime, aunque con detalles circunstanciales importantes incluidos, hizo que el genin fuera bastante interesante. El ex capitán admitiría estar más que un poco intrigado por tal genin. Y así, Tenzo tuvo su prueba. El Anbu agarró su espada ligeramente con anticipación, y fue todo lo que Naruto necesitaba. Aunque los informes lo habían dicho claramente, Tenzo todavía estaba desconcertado cuando el chico le arrojó un kunai envuelto en chakra del viento, listo para perforarlo entre los ojos y aullando como un huracán. Sin embargo, esa no era la respuesta adecuada, pensó el Jonin con un poco de decepción. El kunai, aunque rápido en el aire, no era rival para la velocidad de Tenzo, lo que le permitiría asestar fácilmente un golpe mortal a uno, sino a los dos compañeros de equipo del chico. Quizás su mente necesite algo de ejercicio. La repentina ausencia del sonido del viento fue el único indicio de que su evaluación inicial estaba equivocada. El ex capitán de Anbu se movió más rápido de lo que el niño podía ver, usando pura velocidad para escapar de un talón que le habría hundido el cráneo. Tenzo saltó hacia atrás fuera del alcance, sus ojos agudos captaron la forma del kunai mejorado por el viento ahora enterrado en el suelo donde Naruto había estado parado por primera vez. Kawarimi con un kunai, con el chakra futón utilizado como ancla para que el jutsu se adhiera mejor a la hoja. Impresionante pensamiento. Naruto aprovechó su bien ganada oportunidad para agarrar a Ino y Kiba por el cuello, Shunshin regresando a donde su kunai estaba atrapado en el suelo. Dejó caer los cuerpos inconscientes al suelo sin ceremonias, cerrando los ojos y mirando a Tenzo desde el otro lado del claro. Entonces, ¿pasé tu prueba?, llamó con voz enojada. Los ojos azules se clavaron en los castaños de Tenzo, y el nuevo Jonin sintió que se formaba una sonrisa bajo su máscara. Pensamiento rápido sobre la marcha y algo de razonamiento deductivo para arrancar. Probablemente haría Chunin ahora si los examinadores vieran esa última exhibición. El genin había deducido correctamente que el objetivo era sacar a sus compañeros de equipo sometidos de peligro. Tenzo incluso admitiría haber sido tomado por sorpresa. Apostaría dinero a que esa pequeña maniobra mataría incluso a un Jonin, en el momento adecuado. Sin embargo, él no era un simple Jonin. Uno de ellos, fue su respuesta.
Sin embargo, tu acercamiento fue imprudente, dejándote expuesto a cualquier enemigo que pudiera haber estado al acecho. Los ojos de Naruto se agrandaron cuando un pequeño pico de chakra sirvió como su única advertencia. El genin saltó hábilmente sobre un corte en sus piernas, plantando su pie derecho en la cabeza del ofensor y empujando fuera de la zona de muerte inmediata. Aterrizando, vio como sus dos compañeros de equipo soltaban sus respectivos enges, volviendo a ser clones del hombre de negro. Hizo chasquear los dientes con irritación por su error de juicio. Un error como ese le podría costar si la situación no fuera una prueba. Dos movimientos rápidos hicieron que sus nuevos cuchillos de trinchera giraran hacia sus nudillos, el chakra del viento explotaba a lo largo y más allá con la fuerza de un tornado. Tenzo se permitió una pequeña sonrisa. El chico estaba ciertamente ansioso. Quién sabía, tal vez incluso lo presionarían un poco. Cuando termina una prueba, comienza otra, Uzumaki Naruto. Prepárate, dijo Tenzo en tono monótono. No tendrás éxito a menos que vengas a mí con la intención de matar. _an. Un poco corto para este fic, pero sustancial de todos modos. Me disculpo por cortar la escena final donde lo hice, pero se sintió bien y fue una buena transición de regreso a la acción. No soy un escritor al que le guste escribir escenas emocionales. De todos modos, espero que todos hayan disfrutado. Gracias a todos los LPers que hicieron de este capítulo lo que es ahora, en lugar de la basura que originalmente produje, ya sabes quién eres. Como de costumbre, deja una reseña para decirme lo que piensas. Feliz mes de la historia afroamericana, el mes más corto del año, WTF. Pro. Descargo de responsabilidad. Soy dueño de Naruto. Cuando termina una prueba, comienza otra, Uzumaki Naruto, dijo Tenzo en tono monótono. No tendrás éxito a menos que vengas a mí con la intención de matar. Naruto se ahorró un momento para pensar en la oración, reflexionando interiormente sobre lo ridícula que sonaba la declaración, antes de recordarse a sí mismo que se trataba de un Jonin. Probablemente no sería capaz de matar al hombre de todos modos. Sin embargo, eso no le impediría intentarlo. Tenzo luchó por contener una leve sonrisa mientras observaba a su encargado pensar en la tarea por un momento. Al menos tiene algo de sentido común, pensó el Anbu con satisfacción. Muchos genin novatos simplemente se lanzarían sin pensarlo, ya sea sin prestar atención a la orden o tan confiados en sus habilidades que pensaron que podrían poner un dedo en su instructor. Kakashi le había dicho que habían pasado muchas cosas con su escuadrón. El ex capitán sabía bien que se necesitaba un ninja de cierta habilidad para siquiera poder poner un dedo sobre él si se tomaba la prueba en serio, pero, así como no era un jonin normal, Uzumaki Naruto no era un genin normal. Incluso podría sudar un poco. El viento cobró vida alrededor de las espadas del niño mientras cargaba a velocidades superiores a la mayoría de su edad. Tenzo asintió con la cabeza por la táctica. Naruto asumió correctamente que el pequeño truco de kunai que había usado antes no funcionaría dos veces. Sin embargo, el frontal completo es demasiado simple. El Jonin desenvainó la espada de su asesino en menos tiempo del que tardó en parpadear, haciendo que el ninja tolerara un golpe que aliviaría a Naruto de su cabeza. El genin no defraudó. Mostrando su agilidad, Naruto se detuvo abruptamente justo fuera del radio del corte de Tenzo, girando sobre su pie derecho y canalizando el impulso latente y el chakra en un estallido de velocidad que lo envió corriendo alrededor de su nuevo sensei en un círculo perfecto. Ah, Boken, pensó Tenzo. La táctica distintiva fue desarrollada por primera vez por el renombrado maestro de Taijutsu Maito Gai, aunque el creador del estilo ya casi nunca usó la técnica. Estaba más allá de maniobras tan simples. Sus alumnos, sin embargo, la idea era usar la velocidad pura para limitar la vista del enemigo, la gran rapidez hacía que el usuario de la técnica se volviera borroso hasta una forma indistinguible. Con la atención del enemigo dividida entre tratar de ver al usuario y tratar de predecir de dónde vendría el ataque, el usuario de Goken atacaría. Tenzo volvió a enfundar su espada en la cantidad exacta de tiempo que había tardado en desenvainar, levantando los brazos casi al nivel de los ojos, los codos apuntando hacia afuera y su centro de masa bajado en lo que solo podría describirse como una postura defensiva. No fue un momento demasiado pronto, ya que Naruto salió disparado de su círculo directamente detrás del Jonin, con el pie derecho en equilibrio y el cuerpo enrollado en una perfecta marca registrada con Oa Senpu. Tenzo giró rápidamente, la parte superior de su brazo izquierdo recibió la peor parte de la poderosa patada, los músculos endurecidos se mostraron inflexibles bajo el asalto de Naruto. Aún así, una mueca involuntaria escapó de su comportamiento sin emociones. El chico pateó fuerte.
Sin embargo, tal cosa no iba a detenerlo, ya que arremetió con un rápido jab de mano derecha. Naruto apenas lo evitó inclinando la cabeza hacia un lado, pero el genin no le prestó atención, golpeando con dos cortes cruzados de sus nudillos mientras su chakra del viento gritaba. Tenzo se inclinó hacia atrás para evitar el primero, pero tuvo que agacharse debajo del segundo para evitar que le cortaran la cabeza. El Jonin usó su posición baja para golpear con su hombro a Naruto, el golpe no tenía su poder normal ya que Naruto había saltado hacia atrás para enderezarse después de su golpe. Sin embargo, todavía tenía suficiente impulso para forzar al genin a perder el equilibrio, y Tenzo aprovechó su ventaja, levantando su codo izquierdo y debajo de la barbilla de Naruto en un golpe brutal que hizo que el chico se tambaleara. Naruto se recuperó rápido, pero no lo suficientemente rápido como para dejar de recibir un revés en su rostro por la mano izquierda de Tenzo en una continuación del último golpe del Jonin. El rubio se agachó instintivamente, gruñendo mientras saboreaba la sangre en su boca. Tenzo casi sonrió bajo su máscara cuando el chico levantó sus manos cargadas de cuchillo para estar al nivel de su cabeza, imitando sin saberlo la propia postura de taijutsu de Tenzo. Buenos instintos. Le ayudarán a aprender rápidamente, pensó el Jonin con elogios. Chakra corriendo por sus piernas, encendiendo las terminaciones nerviosas, Naruto se lanzó hacia adelante, con los cuchillos listos para decapitar a Tenzo una vez más. El hombre enmascarado dio un solo paso hacia atrás para enderezarse en preparación, y Naruto aprovechó la oportunidad para moverse hacia un círculo de movimiento rápido una vez más. ¿Esto de nuevo? El chico debería saberlo mejor, pensó el nuevo Jonin, algo decepcionado pero aún cauteloso. Tenzo se bajó a su posición defensiva una vez más a la expectativa. Naruto no perdió el tiempo, saliendo del círculo en otro perfecto Konoha Senpu, esta vez a la derecha de Tenzo. El Jonin casi suspiró. Una rápida rotación hizo que el ex capitán de Anbu se preparara para un bloqueo perfecto, su mano izquierda lista para agarrar la patada inclemente, mientras que la derecha agarraría a Naruto por el cuello. La táctica no había funcionado la primera vez. El chico tuvo que aprender a no usar nunca la misma táctica dos veces, sin importar lo dura que fuera la lección. Se dirigió hacia el agarre, solo para que el cuerpo de su nuevo alumno pasara limpio por sus manos como un fantasma. Bunshin. Pero cuando tuvo tiempo, pensó Tenzo con alarma y una pequeña pizca de satisfacción. Así que el chico era más inteligente que eso después de todo. Un Kawarimi instantáneo llevó a Tenzo fuera del círculo de Naruto, la sustitución con su Moku Bunshin sin problemas cuando los reflejos nacidos de interminables misiones de alto nivel se activaron. Reapareció a unos 30 metros de su nuevo alumno y se volvió justo a tiempo para ver cómo el rubio borraba su Bunshin con Futon. Renkudan a quemarropa. Las astillas de madera se elevaron hacia el cielo mientras Tenzo estudiaba a su alumno. Uso astuto de ninjutsu dejando el taijutsu como una cortina de humo. Buenos instintos, y sin vacilación a la hora de dar golpes decisivos. O sabe que no me tocará, o simplemente se está tomando esta prueba mucho más en serio de lo que pensaba. El Jonin no estaba muy seguro de qué opción estaba pasando por la cabeza de Naruto, pero no le importaba mucho. Ambos servirían a sus propósitos aquí. Es hora de un poco de presión. Tanto Yugao como Kakashi dijeron que necesitaba ejercitar un poco más su lado sádico. Esta sería una oportunidad perfecta. Naruto miró a través de la bruma de astillas de madera con cautela, la mente en llamas con pensamientos. En realidad, los ninjas solo usaban madera para Kawarimi, no para formar clones. Que este Jonin pudiera hacerlo insinuaba una habilidad que Naruto, como el resto del mundo ninja, había creído perdida con el Shodai Hokage. Podría ser, pensó con incertidumbre. Este nuevo sensei suyo ya estaba demostrando ser formidable en muchos sentidos. Su mente se salvó de tener que intentar responder a la miríada de preguntas que rodeaban al Jonin cuando las astillas de madera que aún flotaban frente a él se transformaron en cuchillas afiladas que se asemejaban a kunai. Los ojos azules se abrieron casi cómicamente cuando Naruto se dio cuenta de lo atrapado que estaba, antes de que los sellos manuales rápidos como el rayo tuvieran madera impactando madera en lugar de carne y hueso por cortesía de una sustitución. Su Kawarimi lo dejó momentáneamente desorientado, por reflexivo que fuera, y el rubio negó con la cabeza un par de veces para despejar las telarañas. Aparentemente, negó con la cabeza demasiadas veces, ya que cuando volvió a enfocarse un segundo después, el claro estaba lleno de clones vestidos de negro de su nuevo sensei. Naruto maldijo sulfurosamente ante la vista, antes de recuperar sus cuchillos de los nudillos con un golpe rápido como un rayo en su cintura, el chakra Futon explotó a lo largo de su longitud.
Con los sentidos gritando, Naruto saltó hacia atrás para evitar una mano que brotó del suelo y agarró su tobillo. Aterrizó suavemente sobre la punta de los pies, pero inmediatamente se vio obligado a inclinarse hacia un lado para evitar una puñalada de otro clon. Un rápido cambio de peso lo colocó en posición para un contraataque propio, pero la aparición de otra figura vestida de negro en su flanco lo obligó a desplazarse hacia la izquierda para hacer espacio. Dándose cuenta tardíamente de que estaba completamente rodeado por la masa de clones vestidos de negro, Naruto se puso en acción cuando los doppelgangers que empuñaban ninja se apresuraron hacia él. Moviéndose casi demasiado rápido para que el ojo inexperto lo captara, Naruto entretejió dentro y fuera de la masa de clones, evitando sus ataques con aparente facilidad y siempre por solo un pelo. Una puñalada en el pecho fue esquivada con un giro a su izquierda. El giro llevó a otro en la dirección opuesta, mientras Naruto plantó su pie derecho y usó su impulso para moverse en la dirección completamente opuesta, evitando limpiamente un corte en su cuello. Se le ocurrió una idea cuando se agachó bajo un puñetazo, plantó las manos en el suelo y empujó hacia arriba, enviando su cuerpo hacia el cielo. Envainó sus cuchillos sin usar en sus fundas en su cintura, antes de pasar rápidamente a través de los sellos manuales de un Katon Jutsu que había secretado del archivo años atrás, pero solo ahora tenía tiempo para practicar. Justo cuando estaba a punto de liberar la gran bola de fuego, su visión de la masa de clones 10 metros por debajo de él parpadeó por un instante. ¿Qué? Pensó con alarma, antes de que la respuesta obvia se alojara en su cerebro. Genjutsu. Ninguno de los clones realmente lo había tocado, cada uno de sus ataques era lo suficientemente fácil de evitar, y él no había hecho ningún contraataque debido a que estaba demasiado ocupado esquivando los numerosos golpes y cortes en su forma. Simplemente había asumido que eran como el Moku Bunshin que había reducido a astillas de madera antes. Agregue a eso su momentánea desorientación, y la conclusión fue obvia. El conocimiento de que esto era, de hecho, una prueba de sus habilidades se reafirmó, y Naruto se dio cuenta de que era natural que este nuevo sensei probara su habilidad de Genjutsu. Y había fallado espectacularmente. El chakra reprimido del Gokakyu no Jutsu se estaba volviendo demasiado caliente para soportarlo, por lo que Naruto lanzó la gran bola de fuego sobre la masa de clones ilusorios con un gruñido lleno de rabia. El fuego se arremolinaba en el claro durante unos 5 segundos antes de que Naruto soltara el jutsu y cayera a la tierra, rompiendo el flujo de su chakra por si acaso a pesar de que el chakra latente en el aire de su ninjutsu habría disipado el genjutsu de todos modos. El genin rubio aterrizó sin un sonido, mirando hacia la única forma que quedaba en el claro, su forma aparentemente no había sido tocada por el infierno de fuego que Naruto había desatado sobre sus doppelgangers. Los dos ojos se cruzaron por un momento, uno impasible, el otro lleno de ira, antes de que Tenzo estuviera repentinamente en el rostro de Naruto antes de que el chico tuviera un momento para comprender lo que estaba sucediendo. Naruto recibió un puñetazo en la cara y un codo en las costillas antes de comenzar a reaccionar. El Jonin fue rápido y dejó a Naruto con poco tiempo para responder al repentino ataque de violencia. El genin se agachó por debajo de un codo alto, solo para recibir un uppercut en la cara que lo hizo tambalearse. Sin embargo, fue el espacio hecho por el golpe lo que le dio a Naruto el precioso medio segundo que necesitaba para reagruparse, y lanzó su contraataque con toda la ferocidad encarnada por Goten. Sus dos primeros escenificadores fueron bloqueados por los antebrazos levantados de Tenzo, las manos cerca de su cabeza una vez más, pero Naruto se ajustó rápidamente. Bajó su centro de masa en consecuencia, dándose cuenta de que no podría aterrizar ni siquiera con un golpe legítimo sobre el hombre mientras estaba de pie, y golpeó con uno de los golpes rápidos como el rayo que generalmente reservaba para cuando peleaba con los nudillos. Cuchillos no iba a ser. Tenzo redirigió el jab con la parte exterior de su brazo izquierdo antes de agarrarlo, usando el impulso hacia adelante de Naruto como palanca para rotar su cuerpo hacia adentro y lanzar un tiro al codo de Naruto. Un pato debajo del apéndice ofensivo tenía a Tenzo en posición y el Jonin capitalizó dándole un codazo brutal a Naruto en la cara, enviando la cabeza del genin hacia atrás mientras la sangre manaba de su labio recién sangrante. El hombre vestido de negro no había terminado, sin embargo, aprovechó la oportunidad para darle un codo a la pierna izquierda de Naruto, 2 puños en el pecho, un segundo codo a la pierna derecha, antes de finalmente agarrar al niño por el cuello y voltearlo al suelo en una brutal demostración de fuerza que tenía a Naruto magullado, desorientado y jadeando por aire mientras yacía inmóvil en el suelo. Tenzo observó la forma caída de su carga en silencio durante casi un minuto. El chico se estaba recuperando, lenta pero segura.
El aire que había jadeado unos segundos antes ahora entraba en respiraciones constantes. Fue un tiempo de recuperación mucho más rápido que el de un ninja muchos años mayor que él y en su mejor momento. Jinchuriki, los creados al nacer al menos, son maravillas físicas a diferencia de los humanos normales. Incluso para los estándares shinobi. Tenzo no mostró ninguna expresión externa ante la proclamación, eligiendo dejar que Sarutobi continuara sin impedimentos, aunque ciertamente tenía preguntas. El efecto del chakra de un Biju en un humano a lo largo del tiempo nunca ha sido realmente documentado, sermoneó Sandaime. Pero fragmentos de información sobre muchos de los Jinchuriki conocidos afirman observaciones similares sobre la destreza física en relación con sus contrapartes shinobi normales. Se mueven más rápido, se recuperan más rápido y, dado el entrenamiento correcto, son mucho más fuertes que los shinobi normales. ¿Y eso es solo físico? Preguntó Tenzo. Sarutobi asintió. Sí. Los efectos de largo alcance del chakra del demonio afectan todo, desde la recuperación física hasta la capacidad del chakra. El Sandaime miró a los ojos a Tenzo. Supongo que estás mucho más versado en los efectos más intensivos de chakra que rodean a la mayoría de los que albergan bestias con cola. Por supuesto, Okage-sama. Tenzo asintió. Bien. Mientras que mi hijo, Tenzo notó cómo el anciano ni siquiera se inmutó ante la mención de su hijo recién fallecido, no es que esperara que lo hiciera. Busqué mejorar las capacidades de ninjutsu de Naruto y aprovechar el inmenso talento del chico en esa área. Te pido que te concentres más en los aspectos físicos, taijutsu del desarrollo del chico. Okage-sama. Sarutobi casi sonrió ante el tácito porque el cuerpo de un Jinchuriki es maleable, incluso a una edad en la que la mayoría de los seres humanos normales dejan de desarrollarse, ya que su estructura genética y su nutrición pasada tienen un modelo establecido sobre lo que eventualmente será el cuerpo. Aunque no estoy diciendo que se rompa los huesos del niño y se reinicie de alguna manera, creo que un estilo de entrenamiento más orientado físicamente beneficiaría al niño a largo plazo, ya que aprovecharía la gran fuerza que sin duda poseerá algún día. Tenzo frunció el ceño, la expresión a la vista ya que se había quitado la máscara. A veces todavía se sentía incómodo sin ella. ¿Un nuevo estilo de taijutsu? Sarutobi sonrió. El capitán fue así de rápido. Junto con su historial estelar y sus habilidades poco ortodoxas, la mente aguda de un comandante entrenado era la razón por la que Sarutobi lo había elegido para este trabajo. De hecho, si bien Gai ciertamente le hizo un favor a Naruto al tomarlo bajo su protección, su estilo Goken es demasiado rígido para alguien que no se dedique completamente al taijutsu. La sonrisa se transformó en una mueca de satisfacción. Creo que el propio Naruto ha llegado a entender esto, aunque ha encontrado poco que hacer al respecto sin la guía adecuada. Tenzo asintió, pensativo una vez más antes de que se le ocurriera una idea. Uno que Sarutobi probablemente había estado buscando desde el principio. Shinzo Kara. Fue recompensado con una sonrisa que rozaba la nostalgia. Más bien apropiado, ¿no? De hecho, Okage-sama. Sin embargo, me pregunto cómo va a aprender tal estilo en tan poco tiempo. Solo voy a ser su sensei por un corto tiempo, e incluso para ser experto en el estilo se necesitan meses de entrenamiento. El ex capitán de Anbu se calló, la respuesta a su pregunta lo golpeó en la cara incluso cuando hizo la pregunta. Ante esto, la sonrisa de Sarutobi se volvió casi alegre. ¿El infierno? Naruto se había tomado más de un minuto para recuperarse por completo de la paliza que había recibido, solo para recibir un pergamino en la cara mientras se sentaba. Sin embargo, lo atrapó antes de que llegara al suelo y lo miró con ojo evaluador. ¿Kage Bunshin? Preguntó en voz alta, leyendo el título. Una técnica de clon corporal que forma un doppelganger directamente del chakra del usuario, recitó Tenzo de memoria, después de haber copiado la información del pergamino de sellos prohibidos en el pergamino que ahora tenía a su cargo. La voz del Jonin que iba a ser el nuevo sensei de Naruto llamó su atención del pergamino hacia el hombre, haciendo que el genin enarcara una ceja. El hombre, anteriormente vestido solo de negro, ahora vestía el uniforme estándar que veía a menudo en todos los ninjas de Konoha. Los uniformes de la marina cubiertos por un chaleco antibalas verde bosque fueron compensados por las bolsas de equipo estándar en sus lugares apropiados. La única característica distintiva del hombre era el estilo de máscara y taiyate que Naruto sabía que era similar a la que usaba el Niraime Okage. Eso, y la silla de madera en la que el hombre estaba tumbado perezosamente que parecía crecer directamente del suelo y adaptarse a cada línea del cuerpo del hombre, casi como si creciera de él tanto como de la tierra.
Naruto se encogió de hombros ante la visión de la habilidad de la línea de sangre muerta, eligiendo guardar sus preguntas para más tarde y concentrarse en el pergamino obviamente importante. Supongo que se supone que debo aprender esto, afirmó más de lo que preguntó. ¿Por qué si no le daría el hombre el pergamino? De hecho, el Kage Bunshin es una técnica restringida de rango B debido en parte a su monstruoso drenaje de chakra en el usuario, sermoneó Tenzo. Debido a tus circunstancias atenuantes, se ha decidido que la técnica te resultará más beneficiosa que perjudicial. Naruto asintió ante la referencia indirecta al Kyuubi sellado dentro de él. El drenaje de chakra que la mayoría de los ninjas encontrarían instantáneamente debilitante probablemente ni siquiera lo perturbaría. Rompió el sello del pergamino y lo desplegó sin una floritura, comenzando a leer con una atención absorta que realmente solo se reservaba para aprender nuevos ninjutsu. Tenzo miró al chico con ojos calculadores todo el tiempo. ¿Alguna pregunta? Una sonrisa irónica cruzó el rostro de Naruto, aunque no levantó la vista. Mucho. Su nombre sería un buen lugar para comenzar. La diversión irónica pareció transferirse de estudiante a sensei, cuando una sonrisa similar apareció en el rostro desenmascarado de Tenzo. Llámame Yamato, dijo simplemente. Naruto asintió, todavía absorto en su lectura, aunque notó la diferencia entre llámame y mi nombre es. El conocimiento era poder, de hecho. Ambu entonces, pensó el chico con cierta certeza. La mayoría de los shinobi normales no tenían nombres clasificados, después de todo. Se dedicó un segundo a pensar en que a él y a su equipo se les asignó un Ambu para un sensei, antes de despedirlo. Nada malo podía resultar de un entrenamiento intensivo, al menos en su mente. Casi había terminado con su lectura cuando sus ojos se detuvieron sobre un pasaje sobre los efectos del jutsu. Los ojos azules se encontraron con los negros bruscamente, y el recién apodado Yamato esbozó una sonrisa. ¿Memoria y transferencia sensorial? Preguntó Naruto. Si esto era lo que pensaba que era, la otra razón por la que este jutsu está clasificado como restringido, dijo Yamato. ¿Entrenamiento físico? El Jonin negó con la cabeza. Solo el conocimiento de ello. Naruto asintió. Incluso sin que las ganancias físicas se transfirieran directamente al usuario de la técnica, el Kage Bunshin seguía siendo una gran ayuda para su entrenamiento. La cantidad de ninjutsu que podría aprender con esto, demonios, incluso el taijutsu podría practicarse, pensó Naruto con creciente entusiasmo. ¿Por qué? Le preguntó a Yamato. Un instrumento de aprendizaje. El Hokage cree que el entrenamiento directo en ninjutsu es algo que no necesitas en este momento, y la técnica te ayudará a romper y dominar cualquier nuevo jutsu con el que te encuentres, declaró Yamato. El Hokage se mantuvo firme en no enseñar directamente a Naruto ningún ninjutsu nuevo además de este. Que los encuentre por su cuenta, había dicho, con una sonrisa irónica en su rostro arrugado. Taijutsu entonces. Una sonrisa de satisfacción apareció en el rostro de Yamato. Eso es en lo que te estaré entrenando en el futuro previsible, entre otras pequeñas cosas. ¿Y mi equipo? Naruto no tenía idea de cuántos puntos había ganado inadvertidamente con el Jonin con su simple declaración de preocupación por sus compañeros de equipo. Han sido evaluados de manera similar y recibirán capacitación adaptada a sus necesidades, así como capacitación en grupo. Yamato le ofreció al chico una pequeña sonrisa. Tenga la seguridad de que el equipo 10 permanecerá unido es en el interés del Hokage, y estoy aquí para ayudarlo a convertirse en una unidad funcional y cohesiva. Naruto asintió, los hombros se hundieron ligeramente, aliviado de que su equipo se mantuviera unido. Tenía un miedo no expresado de que los separaran y los entrenaran por separado, pero parecía que ese no era el caso. Entonces, Naruto se calló. Entonces, comenzaré tu taijutsu y entrenamiento físico una vez que hayas dominado el Kage Bunshin. Naruto arqueó una ceja. ¿Algún estilo en particular? Preguntó secamente. De hecho, dijo Yamato con condescendencia. Shinzo Kara, aunque no habrías escuchado su nombre a pesar de estar familiarizado con él. El genin se dio cuenta de que estaría aprendiendo cualquier estilo que el Jonin hubiera usado con tanta eficacia contra él en su prueba. Una sonrisa se abrió en su rostro ante la idea de usar las brutales técnicas contra sus enemigos, en lugar de usarlas contra él. A la velocidad del rayo, físicamente intransigente y brutalmente brutal. Naruto terminó descaradamente. ¿Ya lo notaste?, dijo el Jonin. Hice. Sí, bueno, Yamato se movió levemente en su asiento, la madera respondiendo a sus movimientos, para brindar un apoyo perfecto independientemente de su posición.
Es un estilo que rara vez se usa, sus creadores fueron eliminados al comienzo de la Segunda Guerra Mundial Secreta Shinobi, pero es efectivo y se basa únicamente en la intención del usuario. ¿Quieres matar? ¿Mutilar? Dijo Yamato, gesticulando a Naruto para que entendiera su punto. ¿Estilo Anbu? Preguntó el niño en referencia a los muchos estilos de taijutsu que ambos se vieron obligados a aprender al ingresar al programa. Yamato quedó levemente impresionado con el conocimiento del chico. El Sandai me dijo que era bueno para recopilar información, sí, aunque se originó en lo que una vez se conoció como Uzunokuni. El Jonin evaluó cuidadosamente la reacción de su acusado. Específicamente, de la aldea Shinobi de Ufushigakure, terminó Naruto por él en voz baja, con los ojos bajos al pensar en sus antepasados muertos. ¿Has oído hablar de eso?, dijo Yamato más de lo que preguntó. Puedo hacer mi investigación, dijo Naruto en voz baja. Ciertos temas me motivan a acabar más que otros, finalizó de forma un tanto críptica. Yamato asintió, tomando nota del cambio en el tono y el estado de ánimo de su alumno. Quizás debería haber sido menos directo, pensó en retrospectiva. No estaba acostumbrado a tratar con niños, y ciertamente tampoco con huérfanos con bagaje emocional. ¿Piensas en ellos a menudo?, preguntó gentilmente. Él también era huérfano y podía compadecerse de querer saber sobre la propia familia. Desafortunadamente, en realidad nunca había encontrado quién era el suyo. Naruto se encogió de hombros, visiblemente se recompuso. No le gustaba pensar en su familia. Solo si no puedo evitarlo. Pensar en ellos no me hace ningún bien, ¿verdad? Es mejor seguir adelante. Yamato asintió. Si bien estaba cansado, especialmente viniendo de un preadolescente, era una buena perspectiva para la vida de un shinobi. Había cosas que simplemente no podías cambiar, y pensar en ellas no salvó a tus enemigos de nada. ¿El estilo?, preguntó Naruto, ansioso como siempre por llevar la conversación a aguas más seguras. Aguas más seguras que nada tenían que ver con sus sentimientos hacia sus familiares fallecidos. Ah, sí. Yamato se movió una vez más, y Naruto vio cómo la madera se movía con él. Fue algo desconcertante. Shinzo Kara, más allá de los katas estándar que aprenderás, realmente se trata de conocer tu entorno. Si esos alrededores son personas, árboles, armas, no importa, sermoneó el Jonin. Naruto tuvo la impresión de que no era la primera vez que el hombre pronunciaba este discurso. Conocimiento de las acciones y las reacciones que elija implementar. ¿Un estilo defensivo?, preguntó Naruto, ya que así se clasificaría ese estilo. Seguramente no. En la forma en que lo uso, sí, confirmó Yamato. Sospecho que usted traerá una mentalidad más ofensiva al estilo. Naruto arqueó una ceja rubia. No sabía que se podía llevar una mentalidad a un estilo de taijutsu. Yamato se encogió de hombros. Con la mayoría de los estilos más rígidos, la mente del usuario solo afecta realmente la fuerza con la que golpean, ya que solo hay un número determinado de movimientos y katas que se pueden usar sin dejar de ajustarse al estilo. Con Shinzo Kara, mientras haya ciertos patrones e incluso katas, la mentalidad del usuario lo es todo. Cuando se pone en práctica, hay una elección constante que tiene que pasar por la mente del usuario. Al reaccionar ante esto, busco matar o mutilar, o incluso para no herir. Naruto asintió ante la explicación. No importa que, sin embargo, cada opción vuele. Eso es lo que hacen, confirmó Yamato con una sonrisa irónica. Naruto se reclinó en sus pensamientos, sus ojos se desviaron hacia el pergamino abierto de Kage Bunshin. No estaba del todo seguro de por qué estaba aprendiendo este nuevo estilo de taijutsu, pero no se iba a quejar de ello. Por mucho que se sintiera cómodo con Goken, era demasiado rígido para alguien que no estaba completamente dedicado al taijutsu. Nunca sería tan unidimensional, al menos no por elección. Había estado en las etapas iniciales de intentar crear su propio estilo de taijutsu, uno mucho menos rígido que Goken, pero solo los cielos sabían cuándo podría haber sucedido eso, y mucho menos si hubiera sucedido. Y ahora tenía esto cayendo perfectamente en su regazo, con una técnica de clon de rango B que lo ayudaría en todas partes como un favor de fiesta. En este punto, desde el punto de vista de un shinobi en entrenamiento, las cosas no podrían ir mejor. Difícilmente contaba como un premio de consolación después de perder a Asuma, pero lo ayudaría a avanzar a largo plazo. Entonces, ¿cuándo empiezo a aprender estas cosas?, le preguntó a Yamato. Una ceja enarcada respondió a su pregunta. Cuando aprendas ese jutsu, fue la respuesta. Naruto parpadeó una vez, sonrió y se acomodó en su mentalidad de entrenamiento. Me llevaré bien con este tipo, pensó con satisfacción.
No me gusta este chico. Naruto simplemente puso los ojos en blanco ante la queja que ahora se estaba convirtiendo rápidamente en la oración más usada de Ino. Desafortunadamente, estaba solo en esto, como en un sorprendente giro de la norma. Kiba estaba respaldando completamente sus afirmaciones de odiar a su nuevo sensei. Realmente no veía cuál era el problema. Lo expresó mucho y rápidamente hizo una mueca ante las miradas abiertamente hostiles que le envió su equipo. Volvió a poner los ojos en blanco, por supuesto que se perdió de vista. Deje que Ino y el Chucho finalmente se pongan de acuerdo en algo, y que algo esté en desacuerdo con él. Honestamente, a veces se sentía como si estuviera en un equipo con niños. Sensei. Él llamó. Yamato, sentado como siempre en esa extraña silla suya, abrió los ojos. Naruto no pensó ni por un segundo que el hombre había estado durmiendo. Había estado pensando. Una leve sonrisa se deslizó por el rostro del hombre, casi la única emoción que el hombre mostraba de forma regular. ¿Listo, entonces? Naruto asintió brevemente con la cabeza, armándose de valor. El preadolescente se volvió una vez para mirar a sus dos compañeros de equipo, mirando a Kiba a los ojos. El chico asintió en respuesta, aunque con mucha menos intensidad. Naruto solo suspiró. Tendría que tener una larga conversación con ellos dos después de que terminara esta sesión. Era debido. Reenfocando, Naruto miró fijamente a su nuevo sensei por menos de un segundo completo, antes de romper en un sprint completo con chakra mejorado hacia el hombre. La visión periférica degeneró a un borrón cuando Naruto se movió, la verdadera visión de túnel solo fue evitada por una intensa concentración que no permitió que el rubio se deslizara hacia Shunshin. 10 metros, 5 metros, vamos, Kiba. Naruto gritó mentalmente. Casi a 3 metros de su sensei que lo esperaba, Naruto sintió el agarre distintivo del chakra apoderándose de él por una fracción de segundo, antes de desaparecer tan rápido como había venido. Chucho inútil. A 2 metros de Yamato, Naruto detuvo la mayor parte de su impulso hacia adelante, agarrando el suelo con chakra para apalancar, y se giró en un giro en sentido contrario a las agujas del reloj que lo llevó más allá de su sensei que lo esperaba. Con los pies plantados, los tendones gritando, Naruto se detuvo por completo al otro lado de Yamato, con los brazos levantados a la altura de sus ojos con anticipación. No estaba decepcionado. Desdibujándose casi demasiado rápido para que el genin lo viera, Yamato atacó con un enmaquer derecho que fue bloqueado por el antebrazo izquierdo de Naruto. Innumerables horas de recuerdos de entrenamiento de clones pasaron a primer plano en la mente del rubio, y se movió para agarrar el apéndice ofensivo y convertir la defensa en ofensiva. Chakra entrelazó los dedos se deslizaron sobre la mano retirada de Yamato, encontrando simplemente demasiado poco para agarrarse a entonces, plan B Naruto dio un paso a su derecha, logrando evitar cuidadosamente una patada de empuje del Jonin, y agachándose bajo un seguimiento que lo habría llevado a una aldea cercana. El genin bajó su centro de masa antes de lanzar una patada baja a las piernas de Yamato, con el objetivo de aliviar a su sensei de su equilibrio. El ex capitán de Anbu saltó por encima del barrido de piernas, pero Naruto lo esperaba. Con solo fracciones de segundo, Naruto giró como el viento, enroscándose y desenroscándose más rápido que nunca y lanzando un codo brutal a su sensei en el aire con toda la velocidad y rapidez de una serpiente. Conectó sólidamente, el chakra empoderó el golpe lanzando al ex Anbu hacia atrás y enviándolo al suelo. Naruto hizo una mueca por menos de un segundo, antes de que sus sentidos gritaran, se giró rápidamente, con los brazos levantados en su ahora característica postura de taijutsu. Sin embargo, también resultó inútil, ya que Yamato ocupó uno de sus brazos con un puñetazo cruzado antes de hacer que Naruto perdiera el equilibrio y lo enviara a toda velocidad a través del claro con una patada en el pecho expuesto. El genin aterrizó con fuerza y tuvo un momento para mirar la forma caída y astillada del Mokubunshin de Yamato antes de hacer una mueca de dolor. Eso dolió. Al caer de nuevo a la tierra, Naruto tomó una hoja del libro de Shikamaru y simplemente miró las nubes que pasaban por unos momentos, deleitándose en la relativa paz. Fue casi todo lo que logró obtener en estos días, entre el entrenamiento personal y en equipo, junto con ser el nuevo mediador del equipo 10. Por frustrante que fuera, se vio obligado a admitir que el vitriolo anterior que tanto Ino como Kiba habían estado escupiendo a su nuevo sensei no fue un hecho aislado. Habían pasado un total de 2 semanas desde que Yamato había tomado las riendas del equipo 10, y había sido un camino difícil incluso desde el principio. Kiba e Ino habían sido decididamente fríos con el Jonin, y la propia actitud distante del hombre, a menudo un poco robótica, ciertamente no había ayudado a las cosas.
Naruto se había quedado como el hombre en el medio, con Kiba e Ino comprometidos con su rebelión privada a un lado, y Yamato se quedó con simples reprimendas. Cualquier otra cosa haría que ambos genin se cerraran aún más, eso era obvio para incluso Naruto, por el otro. Y, realmente, aparte de golpearlos a los dos, lo que Naruto detestaba hacer, el chico realmente no podía pensar en una manera de hacer que dejaran de quejarse. Una mano que le bloqueaba la vista de las nubes lo ayudó a regresar al presente, y el genin la agarró con firmeza, dejando que Yamato lo pusiera de pie. Hizo una mueca de dolor ante el nuevo dolor del lugar donde el hombre lo había pateado. Ahora más que nunca estaba contento por las capacidades curativas del zorro demonio dentro de él. Sin ellos, habría sido un desastre sangriento en el suelo, dada la cantidad de veces que tanto Kiba como Ino habían logrado arruinar su ejercicio actual. Simplemente, fueron instruidos a Kawarini con él mientras se acercaba a su oponente, Yamato en este caso, para sembrar confusión y aprovechar las oportunidades creadas por la primera persona. Era uno de los muchos ejercicios de trabajo en equipo que Yamato había traído al equipo 10 y, desafortunadamente, 2/3 del equipo no lo estaban manejando bien. Lo único bueno que salió de eso fue que Naruto practicaba taijutsu contra alguien más que sus clones. La mano ofrecida desapareció tan repentinamente como había venido, y Naruto vio como otro bunshin de su nuevo sensei se desvanecía. Los ojos azules encontraron al hombre real dando lecciones a Kiba e Ino donde Naruto había comenzado su carga. La concentración es la parte más crucial, y es lo que te falta actualmente, dijo Yamato con tono severo. Has estado familiarizado con el jutsu durante años, así que lo único que te detiene es tu mente. Ino y Kiba parecían menos felices con las críticas, pero solo Ino habló. No somos novatos, sensei. Sabemos cómo funciona el jutsu. Naruto hizo una mueca de dolor. Tanto Ino como Kiba habían estado bordeando los límites de la falta de respeto y la insubordinación total durante las 2 semanas que Yamato había sido su sensei. Él había ignorado la mayor parte de eso, el Sandaime probablemente le dijo que fuera suave con ellos por un tiempo, pero la mayor parte de la pequeña rebelión de los dos había estado lejos de ser directa, las palabras dichas entre ellos y ocasionalmente Naruto, momento en el que el chico rubio intentaría, y fracasaría, en impartir alguna forma de sentido común. Sin embargo, esto era evidente, y Yamato no tenía ninguna razón para no poner a los dos en su lugar. ¿Es eso así?, preguntó el hombre. Su voz era tranquila y su rostro tan impasible como siempre, pero Naruto pudo detectar fácilmente el trasfondo de frustración en el jonin. De hecho, si ese fuera el caso, no tendrías tantos problemas con lo que es, con mucho, la más simple de las maniobras basadas en equipo en el libro de jugadas de Konoha. Tal como está, solo tu tercer compañero de equipo parece ser capaz de manejarlo. Naruto nunca había sido de los que se mostraban incómodos, lo que no podía aplicarse a alguien que había sido un bromista infame en su juventud, pero no podía evitarlo ante las miradas resentidas de sus compañeros de equipo. No era su culpa que hubiera aprendido la técnica rápidamente, meses antes en realidad, simplemente no se estaban concentrando. Demonios, era él quien era golpeado por su sensei cada vez que Kiba y no lograban estropear la técnica. Me pregunto qué te enseñaron exactamente antes, si un ejercicio tan simple en un jutsu básico sigue eludiéndote. El genin rubio se enfureció ante el desaire implícito contra las enseñanzas de Asuma, pero logró dominarse. Esta fue una reprimenda muy atrasada y, sin importar cuánto le agradaran sus compañeros de equipo, sabía que lo necesitaban. Fricciones como esta debían resolverse rápidamente o el equipo 10 podría disolverse, dado cómo sería su efectividad futura. Mientras Naruto estaba restringido, sus 2 compañeros de equipo no lo estaban. Nuestro sensei nos enseñó bien. Kiba casi gritó, Akamaru agregó su propio comentario en respuesta a las emociones de su compañero. Entonces pruébalo, dijo Yamato rotundamente y tan rápido que Naruto casi se vio obligado a esbozar una sonrisa ante la trampa que había tendido para Kiba e Ino, aunque ciertamente también se aplicaba a él. Si, después de esto, continuaban haciendo de su pequeña rebelión una molestia, estarían deshonrando la memoria de Asuma, menospreciando todo el trabajo que había puesto en el crecimiento del equipo 10. Los otros 2/3 del equipo 10 tardaron unos momentos en comprender la estratagema del jonin. No parecían tan felices por eso, notó Naruto. Yamato suspiró, la primera muestra real de emoción que el hombre dejó escapar en todo el día. Naruto notó que el hombre se volvió menos robótico a medida que avanzaba el día. El jonin decidió terminar por delante del día y despidió al equipo con una nota severa para pensar en lo que había dicho.
Naruto recuperó su mochila de donde la había arrojado unas horas antes, sacando ociosamente una barra de energía y abriéndola. Una rápida mirada al camino que conducía de regreso a la aldea mostró que Kiba e Ino ya estaban saliendo. Ninguno de los dos parecía estar de humor para esperarlo, para disgusto de Naruto, así que tuvo que apresurarse para alcanzarlo. Le lanzó a Yamato un asentimiento en su camino que el jonin no se molestó en regresar. Al ponerse al nivel de su equipo, Naruto escuchó con menos que absorto atención mientras Ino y Kiba murmuraban insultos de diferente potencia, sacudiendo la cabeza todo el tiempo. Finalmente, habiendo tenido suficiente de ambos, Naruto interrumpió. ¿Qué diablos es su problema? El rubio no se inmutó cuando las miradas hostiles de antes regresaron. Se esperaban en este punto. Sin inmutarse, continuó, se supone que debemos estar tratando de volver al servicio activo y todo lo que ustedes dos están haciendo es joder como niños pequeños. Ino parecía estar lista para derrotarlo, pero Kiba interrumpió antes de que la rubia pudiera pronunciar una palabra. ¿Cuál es nuestro problema? ¿Qué diablos es tu problema? Asuma Sensei está muerto y estás actuando como si nada hubiera pasado. Y aquí estaba el meollo del problema. Asuma. Aunque la respuesta era simple, no obstante era extremadamente compleja y difícil de manejar. Desde la perspectiva de Naruto, Asuma había muerto como un héroe, pero había sido por su propia creación. Nadie lo había obligado a quedarse no y luchar, pero él había elegido hacerlo, arrastrando al equipo 10 con él a lo que habría sido y debería haber sido una tumba temprana para los 4. Por mucho que Naruto extrañaría al hombre que se había convertido en una parte tan importante de su vida, tenía que seguir adelante. Ino y Kiba no tenían esos pensamientos, y solo vieron la muerte del héroe, su sensei había muerto, dejándolos para recoger los pedazos. Naruto suspiró. Sí, está muerto y yo he seguido adelante. La mierda no deja de suceder solo porque alguien muere, y no voy a quedarme estancado cuando suceda. Kiba resopló y se dio la vuelta, pero Ino tomó el relevo por él. Ha estado muerto durante un mes y ya estás haciendo que parezca que nunca existió. Era nuestro sensei, no una herramienta que puedas tirar. Terminó la chica, deteniéndose por un momento en el medio para encontrar las palabras adecuadas. Yo sé eso, ¿verdad? Porque parece que te está costando demostrarlo. Pero ese no es el punto. Naruto gritó por la interrupción de Ino, y finalmente se detuvo con la aldea a la vista justo al final del camino. Sí, era nuestro sensei. No, no era solo una herramienta. Pero eso no cambia el hecho de que está muerto y que él querría que siguiéramos adelante. Ser mezquino acerca de lo que Yamato nos dice que hagamos no es a punto de traerlo de vuelta. Así que eso es todo, ¿entonces? ¿Crees que sabes lo que es mejor, así que simplemente aceptas lo que dice este idiota de reemplazo? Naruto había sido emocional cuando era niño. Desde ataques irracionales de ira hasta bromas desagradables a la población en general, el niño había sido uno de los ninjas en entrenamiento más abiertamente expresivos que Konoha había visto. Esas mismas emociones habían sido reprimidas en su mayoría en los años posteriores a su encuentro nocturno con Uchiha Itachi, forzado a un lado en favor de una persona más reservada y calculadora que era necesaria para convertirse en un ninja que alguna vez tendría una oportunidad contra una organización de misteriosos shinobi. Pero eso no significaba que ya no tuviera esas mismas emociones. La gente alguna vez había sido cautelosa con Naruto por más razones que solo su inquilino. Dijeron que tenía mal genio. Esas personas tenían razón, y Naruto no era de los que veía como una estupidez descarada frente a una situación grave. Sí, lo soy, porque el tipo sabe de qué diablos está hablando. Estás haciendo que parezca que la muerte de Sensei fue un trágico accidente. Bueno, tengo noticias para ustedes dos. Asuma eligió su muerte. Decisión de que la misión era más importante que la suya y que nuestras vidas, y la pagó. No voy a permitir que nos pase lo mismo a nosotros. Sus compañeros de equipo. El hecho de que estés asustado no te da derecho a actuar como si nada hubiera pasado. Kiba interrumpió, completamente reagrupado cuando Ino farfulló por el desaire contra el juicio de Asuma. No lo soy. Mierda sucedió y estoy tratando de evitar que vuelva a suceder. Estoy tratando de hacerme más fuerte. Ustedes dos jodiendo, actuando como un par de mocosos malcriados en la academia, nos pone a todos en riesgo. ¿Qué pasará la próxima vez? ¿Y habrá una próxima vez, cuando la mierda golpee el ventilador, eh? ¿Cuando las fichas estén en la puta mesa y no haya nadie allí para sacarnos de apuros? Morimos. No voy a permitir que eso suceda, y si eso significa que he escuchado a un tipo que está siendo reemplazado por Asuma, y un joven experimentado en eso,
Que así sea. Mirando hacia atrás, no debería haber esperado tener mucho efecto en dos personas tan emocionales como Kiba y No. Ninguno de ellos fue particularmente racional en sus mejores días, ni fueron objetivos en este asunto en lo más mínimo. Eres un bastardo frío, ¿lo sabías, Naruto? Kiba gronó. Y eres demasiado idiota para entrar en razón, Kiba. Los dos. Viviré con el frío mientras mantenga viva a la gente. Por un momento pareció como si el perro ninja estuviera a punto de estrangular a Naruto, quien lo habría dado la bienvenida en este punto, pero en cambio hizo lo más inteligente que pudo y se fue por el camino hacia la aldea. Ino lo siguió sin dudarlo poco después, pero no antes de lanzarle a Naruto una mirada que trató de hacer un agujero en su rostro, el cabello rubio agitándose con el viento. Naruto se quedó solo a su paso, de pie en la entrada de uno de los muchos bosques densos y periféricos de Konoha. La frustración burbujeó en él por un momento antes de que girara abruptamente, canalizando chakra en un puñetazo que rompió el tronco de un árbol. El árbol joven cayó al suelo con estrépito cuando Naruto siguió con la mirada las formas que desaparecían rápidamente de sus compañeros de equipo, sacudiendo la cabeza todo el tiempo. Sabrían que tenía razón. Tendrían que hacerlo. Los gemelos Anbu en los tejados se detuvieron uno frente al otro sin hacer ruido. Con las cabezas girando en direcciones opuestas, el shinobi de élite inspeccionó el área circundante con ojos críticos. Salvo por las pocas formas de caminantes o trabajadores nocturnos, las calles estaban vacías. Konoha era una aldea shinobi y, como la más fuerte, no era sorprendente que los agentes extranjeros hicieran todo lo posible por infiltrarse en ella. Fue a esta hora, pasada la medianoche, que Anbu estaba en plena vigencia en sus patrullas. Se capturaba a los infiltrados semanalmente, casi a diario a veces, y era necesario inspeccionar cada rincón y grieta. La primera, una mujer que llevaba una máscara de perro, hojeó una serie rápida de sellos manuales antes de asentir. Su compañero, un hombre enmascarado de lagarto, asintió en respuesta, juntando las manos en un sello de carnero. Un solo pulso de chakra, no lo suficientemente grande como para molestar a los aldeanos dormidos, emanó del shinobi, la técnica que funciona para desenterrar a cualquier persona escondida en un genjutsu. Tuvo el efecto adicional de rebotar en las presencias de chakra cercanas circundantes, alertando al Anbu masculino de cualquier persona que use una cobertura natural. Había uno cerca, pero el chakra indicaba que estaban durmiendo en el interior de la pared. 5 segundos después de que el pulso se dispersó, el hombre enmascarado de lagarto envió uno más, solo para estar seguro. Satisfecho después de no encontrar nada, asintió con la cabeza a su compañera. Con una bocanada de aire desplazado, el dúo se desvaneció en la noche, sin haber molestado a nadie. Usando chakra para aferrarse al costado del edificio que los dos Anbu acababan de inspeccionar, colocado en el borde interior de una ventana, Naruto exhaló en una exhalación lenta y constante. El rubio, vestido completamente de un azul tan oscuro que podría ser negro, contó 2 minutos en su cabeza a partir de cuando escuchó a los dos Anbu irse. No era un sensor, pero era difícil no notar dos presencias de chakra altamente entrenadas en una aldea llena de gente dormida. Alcanzando la marca de los 120 segundos, Naruto se apalancó hábil y silenciosamente, agarró la pared con chakra y saltó al techo. Aterrizando agachado, con el cuerpo bajo con la pierna derecha extendida en caso de cualquier movimiento repentino, el genin hizo una rápida revisión visual de 360 grados de su entorno. Al no encontrar a nadie y felicitarse mentalmente por evitar la patrulla, se relajó por un momento. Una sonrisa fácil cruzó su rostro, aunque oculta por una media máscara. Fue casi divertido para Naruto, permitirse lo que se había convertido en uno de sus placeres más culpables. Pasar a hurtadillas por delante de las patrullas en su camino hacia alguna noche, o temprano en la mañana, por así decirlo, el entrenamiento fue un poco un pasatiempo para el rubio. Como estudiante de la academia, no se le dio acceso a los campos de entrenamiento sin un permiso especial, y nadie parecía dispuesto a dárselo. Así que cumplió, como siempre lo hacía. Es cierto, no había ninguna razón para que él tuviera que escabullirse de las patrullas para recibir un entrenamiento nocturno, como Genin tenía acceso completo a todos menos al bosque de la muerte, reservado para Chunin y más, pero ayudó a mantener a los ganados con tanto esfuerzo. Habilidades de sigilo agudas. Cualquiera podría ser engañado por un genjutsu o ninjutsu de camuflaje suficientemente bueno, al igual que cualquiera podría romper un genjutsu suficientemente bueno. Se necesitaba mucha habilidad para escabullirse de las patrullas sin usar chakra, y era una de las cosas de las que Naruto se había enorgullecido durante años.
Saber dónde esconderse, cómo colocar el cuerpo y reprimir lo suficiente su presencia para parecer una presencia de chakra que estaba tan cerca del borde del edificio como para estar dentro de él, cómo moverse sin gastar chakra y pasar desapercibido en una aldea llena de vigilancia. Vigías. Eran cosas así las que contaban como sigilo real. Asuma había dicho a menudo que Naruto nació para ser un especialista en infiltración. El hombre tenía razón. Tomándose un momento para sentir el viento a través de su camiseta de malla ajustada, Naruto inspeccionó su entorno una vez más, antes de avanzar silenciosamente hacia el campo de entrenamiento 11. Un Shunshin habría sido más rápido, pero con lo bloqueado que estaba un pueblo escondido por la noche, la técnica de velocidad era simplemente una forma de pedir que lo atraparan. Aterrizando suavemente en el claro, Naruto se quitó el pañuelo azul que cubría su cabello para rascarse la cabeza antes de reemplazarlo con una sudadera azul con capucha, grado shinobi, de uno de sus pergaminos de almacenamiento. La ropa ajustada era imprescindible para escabullirse, ya que las prendas sueltas que ondeaban al viento eran un claro indicio de cualquier patrulla observadora. Totalmente cubierto de la cabeza a los pies de azul, Naruto juntó las manos en un sello en forma de cruz. Kage Bunshin no Jutsu, murmuró. 12 bocanadas de humo anunciaron la llegada de sus clones, cada uno vestido con la misma ropa que él. Un solo asentimiento saludó a los doppelgangers, y cada uno se movió hacia los árboles cercanos, desapareciendo de la vista del original. De vuelta en el claro, Naruto se centró en sí mismo, invocando las numerosas conferencias sobre su taijutsu que Yamato le había dado, así como las horas de práctica que había atravesado con sus clones. Tomando una respiración profunda, Naruto sacó los característicos cuchillos de los nudillos de su antiguo sensei y se dirigió hacia los árboles. Tenso en anticipación por los crujidos en la oscuridad. Perdón por la espera. Esto tardó una eternidad en hacerse. Muchas gracias al equipo de DLP por ayudarme a pulir esto. Un agradecimiento especial a Assassin por el trabajo beta y por ser un gran tipo para intercambiar ideas. Para cualquiera que busque una representación profunda y valiente del Narutoverse, consulte su nueva historia titulada Un mundo diferente. Lo estoy haciendo beta. Net/S/6.858.409/1 /A Different World. De todos modos, esté atento a una actualización de Hurricane Suite en un futuro próximo. Pro.